Despierta Canarias con esta imagen en directo que nos sitúa en la isla de Gran Canaria, desde el barrio de San José, en Las Palmas de Gran Canaria. Una jornada, como ven, con cielo cubierto. Estamos viendo parte del litoral de la bahía de la capital Gran Canaria con esas torres y una temperatura que ya marca el termómetro de 20 grados. Buenos días, Canarias. Es jueves 25 de agosto. Sobre las 8 de la tarde de ayer se daba por estabilizado el incendio que se originó entre los municipios tinerfeños de La Laguna y del Rosario. Fueron horas de mucha preocupación por la cercanía de las viviendas. 25 personas fueron desalojadas de sus casas, pero anoche ya pudieron volver. Afectó a 20 hectáreas de territorio. La rápida actuación de los medios aéreos fue fundamental porque se trataba de una zona de difícil acceso. Luego les contamos la última hora tras una noche en la que los efectivos han estado refrescando el terreno afectado. Los vecinos del núcleo más cercano al incendio se vieron sorprendidos por el fuego, salieron con lo puesto y con la preocupación de poner a salvo a sus animales. Es nuestro sonido del día. Estaba ya cortado el tráfico y yo vi la macera y las llamas. Lo primero que hicimos fue los coches y ir a por la finca para las perras, para que el fuego no las cogiese o el humo. Y la verdad que fue todo correr. Y en tan solo unos minutos el Congreso de los Diputados debate el Real Decreto Ley de Plan de Ahorro Energético. Para su convalidación se espera que sea una sesión subida de tono, donde el Gobierno confía que salga adelante. Adai Sánchez, buenos días, con los apoyos de su socio de investidura. Buenos días, Estíbaliz, buenos días, Canarias. Así es, en apenas 15 minutos para arrancar esta sesión plenaria para debatir y votar sobre las medidas de ahorro energético. El Gobierno asegura que cuenta ya con los apoyos necesarios, provienen de sus socios de gobierno. El Partido Nacionalista Vasco anunciaba ayer que va a votar a favor y algunos como Esquerra y el PNV se espera que también lo hagan, ya que celebran que por fin el Gobierno les haya escuchado. Como curiosidad, la votación se hará de forma telemática, ya que se está instalando una nueva infraestructura para las votaciones. Gracias, Adai. Luego volveremos ahí en directo al Congreso de los Diputados. Y transporte gratuito para los palmeros a partir del 1 de septiembre. El Cabildo de La Palma bonificará el 100% del bono de guagua en todas sus modalidades. La medida se llevará a cabo con fondos propios de la Administración Insular y se prolongará hasta el 31 de diciembre. Julio nos deja una ocupación cercana al 75% en nuestros hoteles, con más de 6 millones de pernoctaciones, y Canarias se sitúa como la tercera comunidad autónoma preferida por los extranjeros para pasar las vacaciones. Eso sí, sigue siendo el turismo nacional el que elige nuestras islas para pasar este periodo de descanso. Menos días de vacaciones en verano, pero repartidos a lo largo del curso escolar. Cada vez son más las voces de expertos que reclaman un cambio en la duración del periodo de descanso de los menores en época estival, acorde con la tendencia europea. Hoy hablamos con uno de los defensores de esta medida. ¿Se imagina que el médico, en vez de recetarle una pastilla, le prescribiera ejercicio físico en su dosis correspondiente? Pues esta va a ser una fórmula que estudia aplicar el sistema de salud de Reino Unido. Hoy le preguntamos a un experto sobre la viabilidad de esta medida que trata de reducir el consumo de fármacos. Y nos acercamos como cada día a la sala del 112. Vamos a ver qué es novedad en las últimas horas. Laura Otero, buenos días. ¿Algo que destacar? Pues durante la noche ha sido destacable la intervención de los equipos de bomberos por varios incendios que se registraron en viviendas o locales comerciales, en los que solo se produjeron daños materiales sin necesidad de que el SUC atendiera a ninguna persona. Hablamos, por ejemplo, de los incendios registrados en una vivienda en Arrecife y en un local de Guía de Isora y otro en la Rambla de Santa Cruz de Tenerife. Pues gracias, Laura. Buenos días. Un saludo, buenos días. Vamos ya con los sorteos, los números premiados. En esos sorteos celebrados ayer miércoles, este es el número premiado en el sorteo de la 11, el 50.120. Y esta es la combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto: 3, 9, 15, 28, 43, 46. Complementario 38, reintegro 0. Waldo Rubio y Aitor Buñuel ya han sido presentados como jugadores del Club Deportivo Tenerife. Fátima Febles, ¿qué tal? Buenos días. Sí, son las dos últimas caras nuevas blanqueazules, ¿qué tal? Muy buenos días, Canarias. Como decimos, ayer fueron presentados. Son 2 de los 7 fichajes que Cordero ha realizado en este mercado de verano. Se esperan algunos más. Ambos han querido estar satisfechos con la llegada y también poder intercalar varias cosas con el club para la próxima temporada. Por otro lado, en la Unión Deportiva Las Palmas, Pejiño estará disponible para el choque
del lunes ante el Andorra. Recuerden que se ha perdido los 2 primeros encuentros por sanción. Fue importante la temporada pasada con 5 tantos en su haber. Y anoche el FC Barcelona y el Manchester City se enfrentaban a favor de la enfermedad ELA. Todo organizado por el exfutbolista Juan Carlos Unzué, que sufre esta enfermedad. Luego lo vemos. Luego vendrá Fátima Febles con toda la información deportiva. Así viene parte de nuestro contenido, pero hay más en Buenos Días Canarias este jueves 25 de agosto. Comenzamos. Y así sigue despertando Canarias con esta otra imagen que les ofrecemos desde Santa Cruz de Tenerife, con esa panorámica desde el mirador donde se aprecia la playa de las Teresitas, el mar en calma, y estamos viendo que el cielo está despejado en este rincón de la isla de Tenerife. Aquí el termómetro marca ya los 22 grados. Y vamos ahora mismo ya a ver cómo viene la prensa en este día de jueves 25 de agosto. Comenzamos el repaso con la prensa de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. El periódico Diario de Avisos en su portada hace referencia a ese incendio que sorprendía ayer por la tarde a los vecinos de La Laguna y El Rosario. Estabilizado un incendio que quema 20 hectáreas en el Ortigal. Las llamas afectaron a una zona de zarzas, brezos y codazos y hubo que desalojar preventivamente a 25 personas de viviendas de Las Herillas y Juan Fernández. Otro titular que señala Diario de Avisos es que el Gobierno y sus socios aprobarán hoy el decreto energético. También referencia a ese incendio en la portada del periódico El Día, con esa imagen viendo a los efectivos aéreos pues echando agua sobre las llamas. Llamaradas entre La Laguna y El Rosario, un incendio ya estabilizado generó en las primeras horas de la tarde de ayer una situación de alarma entre los vecinos de la calle El Sol. Y principal asunto del periódico El Día, Canarias suma en julio el número de turistas más alto en 23 años, las pernoctaciones rozan los niveles de 2019. En cuanto a los titulares de la prensa de la provincia de Las Palmas, el periódico Canarias 7 habla de esa renovación administrativa en el Club Baloncesto Gran Canaria. Ahí vemos Sabané, nuevo presidente del Granca. Tras 5 años al frente de la gestión del club, el Cabildo Insular prescinde de Enrique Moreno. Y otro tema destacado de Canarias 7, el contrato del caso Mascarillas. Era una barbaridad, no se sostenía legalmente. Las funcionarias citadas por el fiscal anticorrupción como peritos cuestionan todo el procedimiento con RR7. También en referencia al Club Baloncesto Gran Canaria, pues hace referencia a la provincia en su portada. Sabané, presidente, y Miguel Ángel Pérez del Pino, vicepresidente. Como vemos, mismo asunto, la destitución de Enrique Moreno abre una nueva etapa en el Club Baloncesto Gran Canaria. Y una fotografía referente a la cultura, debut canario de María Catzaraba, es la soprano mexicana que ofrecía una memorable velada en el Hotel Santa Catalina. Vamos ya a ver cómo vienen las portadas de la prensa nacional. El periódico El Mundo titula que Moncloa prepara el terreno ante un invierno muy duro, logra apoyos para mantener el límite al aire acondicionado, advierte que es imprevisible la evolución de la crisis energética y prepara un plan para septiembre con ahorros de más calado. Ahí vemos en esa imagen a Pedro Sánchez en su visita a Colombia, en esa gira por América Latina. Sánchez acerca a Petro bajo la mirada de Bolívar. Ahí lo vemos en Colombia junto al presidente Petro, que lo recibía en la sala Simón Bolívar tras la polémica con Felipe VI. El periódico El País hace referencia a los 6 meses de la guerra en Ucrania, donde estamos viendo a Zelensky con estas declaraciones. Antes hablábamos de paz, ahora hablamos de victoria. Lo vemos junto a Boris Johnson ayer en las calles de Kiev, acompañados por un grupo de militares. Y el asunto destacado del País, los socios de investidura salvan el decreto de ahorro de Sánchez. El compromiso del Gobierno de tramitar el plan de energía como proyecto de ley para incluir cambios convence al PNV, a Esquerra Republicana y Bildu, pero no a la derecha. El periódico ABC lleva en su portada que Moncloa promete más ayuda militar tras la enésima queja de Kiev.
La protesta pública del embajador de Ucrania por el escaso compromiso español activa al Ministerio de Defensa. Y ahí vemos también a Sánchez en su periplo por América Latina. Se ofrece como hombre de paz en Colombia y lo vemos junto al presidente Petro a su llegada ayer al Palacio Presidencial en Bogotá. Y vamos ya con el humor. La viñeta hoy es de Morgan, del periódico Canarias 7, donde vemos a Carmelo junto a su mujer paseando por la playa y ella le dice: tu nieta Agofimara, que si la llevas a comprar las cosas para la vuelta al cole. Dice: pues claro, con lo que me gusta a mí ir al Simago en Jetfoil. Bueno, no existe ya ni Simago ni el Jetfoil, por eso la referencia a Feijóo, a un barco que ya no existe. Se ve que hace tiempo que Carmelo no iba de compra. Bueno, y en cuanto al tiempo, siguen bajando de forma ligera y progresiva las temperaturas en zonas de medianías, aunque todavía hoy las máximas volverán a superar los 30 grados en diferentes puntos del archipiélago. Les adelantamos que el fin de semana el ambiente será más suave. Vemos la predicción para hoy. Este jueves amanece con muchas nubes de tipo bajo. Por el norte de las islas nos podrán dejar algunas gotas a esta hora de la mañana y al final de la tarde, pero nos dejarán disfrutar del sol en las horas centrales del día. Podrán persistir por el norte de Gran Canaria. En el resto disfrutaremos del sol, salvo algún intervalo de evolución por el suroeste de La Palma. Seguirán bajando ligeramente las temperaturas en zonas de medianías máximas entre 24 y 31 grados, algo superiores en las del sur y el oeste de Gran Canaria, y viento alisio moderado a fuerte con intervalos de muy fuerte en vertientes sureste, noroeste y medianías de las islas más montañosas. En el mar, situación alterada debido al viento, especialmente en costa sureste, noroeste y en alta mar entre las islas donde predominará la fuerte marejada. Y vamos ya con la crónica de este jueves 25 de agosto. La tasa de inflación se sitúa por encima del 10%, en gran medida por la subida de los precios de los alimentos, carburantes y electricidad. Es una de las principales consecuencias a nivel global por la guerra en Ucrania. De hecho, la economía europea se acerca a la recesión. Este gesto, llenar el depósito del coche o decidir qué se compra esta semana, son productos que han encarecido sus precios desde que Rusia invadió Ucrania hace 6 meses. Cuando viene la inflación, cosa que nos habíamos olvidado de ella desde casi la década de los 2000, pues claro, eso rompe cualquier presupuesto familiar. Y es que la capacidad de ahorro de los hogares españoles se agota con una inflación rozando el 11%. La espiral de precios dejará la tasa de reservas de las familias en la mitad de la alcanzada en 2020. Por eso los expertos piden medidas. Yo apuesto porque la productividad suba para que los salarios puedan subir. Se espera el último trimestre del año bastante complicado y seguramente el primer tramo del año siguiente, ¿no? Aceites, harina y cereales son los productos cuyos precios más han aumentado. El precio internacional del trigo es hoy un 25% más caro que antes de la guerra. Y en cuanto al precio de la luz, baja este jueves más de un 12% hasta los 380 euros el megavatio hora, aunque marca el sexto más alto desde que existen registros. El precio mayorista será casi 82 euros menos respecto a los que se había pagado de no contar con el tope del gas destinado a la generación eléctrica. Por franjas horarias, el precio máximo se registrará entre las 10 y las 11 de la noche, mientras que el mínimo será entre las 5 y las 7 de la mañana. Alemania sigue los pasos de España y ordena cerrar las puertas de los locales para no gastar energía. Los edificios públicos y los escaparates tendrán que apagar la luz por la noche. Según el Ministerio de Economía, estas medidas permitirán reducir el consumo de gas en aproximadamente un 2% y de aplicarse podría suponer un volumen de ahorro de unos 10.800 millones de euros en los próximos 2 años. Y hoy se inicia el 7º mes de guerra en Ucrania, que celebró ayer el Día de la Independencia, que alcanzó en 1991, una jornada que también quedó marcada por el bombardeo ruso sobre una estación de tren y una población cercana en el este del país, en el que murieron 22 personas. El presidente Volodymyr Zelensky había hablado durante la víspera del Día de la Independencia ucraniana, en el que además se cumplían 6 meses de la invasión del país, de provocaciones rusas repugnantes. Y durante la jornada de celebración por 31 años de independencia ucrania, 6 misiles rusos alcanzaron un tren en la pequeña localidad de Chapline, a unos 150 kilómetros de Donetsk, en el este de Ucrania. El bombardeo también afectó a la población cercana a la estación, derrumbando varias casas. 22 personas murieron en este ataque, 5 de ellas dentro de un automóvil, y decenas resultaron heridas.
Los actos por la independencia se celebraron con mayor efusividad fuera de Ucrania, como en Nueva York, porque dentro del país la jornada estuvo marcada sobre todo por varios toques de queda a la población ante la posibilidad de nuevos ataques rusos. La sorpresa del día en Kiev fue la visita inesperada del todavía primer ministro inglés Boris Johnson, que anunció además la entrega de 2.000 drones a Ucrania. Estados Unidos también anunció en el día conmemorativo de la independencia ucraniana una nueva ayuda económica a este país de 3.000 millones de dólares. El Cabildo de La Palma bonificará el 100% del bono de guagua en todas sus modalidades. La medida se llevará a cabo con fondos propios de la Administración Insular y se desarrollará entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre. Se ejecutará a través de la empresa concesionaria del Servicio de Transporte Público, Transportes Insular La Palma, con el fin de seguir evitando las trabas burocráticas. No será necesario que los titulares de los bonos realicen ningún trámite, ya que la recarga del bono se realizará de manera automática, siempre y cuando se haga después de esa fecha, del 1 de septiembre. Sabes que financiará el 30% el Ministerio de Transporte y el restante 70% lo financiaremos desde el Cabildo Insular para la gratuidad del transporte público, de las guaguas, con una medida que se llevará a cabo a partir del 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre. Los hoteles de Canarias superan el 74% de ocupación durante el mes de julio, con más de 6 millones de pernoctaciones. Además, nuestro archipiélago es la tercera comunidad autónoma preferida por los extranjeros. We are from Norway. Germany, we like the weather here. Germany, from Dresden. De Noruega, de Alemania o de Francia. Canarias sigue siendo uno de los destinos preferidos por los extranjeros para pasar sus vacaciones de verano. Concretamente, somos la tercera comunidad de todo el país. Creo que tenemos unas condiciones que no las tiene nadie. Además, durante el mes de julio, nuestro archipiélago registró una ocupación hotelera de casi el 75%, lo que se traduce en más de 940.000 turistas. Siendo de Madrid, te olvidas de todo lo que representa Madrid, viniendo a Canarias. Por eso lo recomendaría. Interesante recomendación, pero según los hoteleros, habrá que ser cautos. Estamos todavía en una situación que es inestable, insegura. Otro dato, según el Instituto Nacional de Estadísticas, los precios hoteleros han aumentado con respecto al mismo periodo del año anterior. Está cerca del 10% la subida de precios. No es así la subida de los salarios en la hostelería, es algo que tenemos pendiente. Unos datos que auguran una posible recuperación turística en nuestro archipiélago mientras se sigue trabajando para mejorar los salarios en la hostelería. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confía en que el Ejecutivo logre hoy el apoyo suficiente en el Congreso con los socios de su investidura para sacar adelante la votación de convalidación del decreto de ahorro energético aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 1 de agosto. Siempre las votaciones son difíciles, son complejas, pero acabamos sacándolas adelante. Y como dije en el debate del Estado de la Nación, este Gobierno y yo en particular, ante cualquier encrucijada o ante cualquier disyuntiva, desde luego nosotros vamos a defender el interés de la clase media trabajadora de España. Y este Real Decreto Ley, si hace algo, es no solamente materializar una obligación, un cumplimiento que tenemos con Europa de ahorro energético, sino sobre todo lo que hace es defender el interés de la mayoría social de nuestro país. Palabras de Pedro Sánchez en Colombia en el marco de su gira latinoamericana. Ayer Sánchez fue recibido por el presidente de Colombia, Gustavo Petro. También asistió a una reunión con más de 850 empresarios, remarcando la necesidad de fortalecer las relaciones comerciales con Colombia. Y en declaraciones a una radio colombiana, Sánchez ofreció a España como sede futuras conversaciones de paz entre el gobierno de Petro y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Hoy el presidente español viaja a Ecuador. Bueno, y Pedro Sánchez no estará presente hoy en el Congreso de los Diputados, que retoma la actividad tras el verano, un pleno extraordinario donde se va a debatir, entre otras cuestiones, el plan de ahorro energético, decreto que previsiblemente saldrá adelante con los apoyos de los socios de investidura. Vamos a ver cómo se va a producir esas comparecencias de las distintas fuerzas políticas en base a esa convalidación del Real Decreto Ley, del plan de ahorro energético. Estamos viendo ya que ha comenzado esa sesión, un pleno extraordinario, como decimos, donde previsiblemente saldrá adelante ese plan de ahorro energético gracias al apoyo de los socios de investidura. El vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Rivera, ya lo adelantaba ayer en unas declaraciones. El Gobierno cuenta, por lo pronto, con el apoyo del PNV, que ha anunciado en las últimas horas su voto a favor. Compromís y Esquerra Republicana también apoyarían ese Real Decreto, mientras que
EH Bildu tiene previsto mantener el secreto del sentido de su voto hasta el último momento. Bueno, pues el Gobierno se ha abierto también, además, en las últimas horas a tramitar la convalidación de ese decreto como proyecto de ley, lo que va a permitir introducir cambios en el texto una vez que reciba el visto bueno del Pleno del Congreso. Estamos escuchando a la presidenta del Congreso de los Diputados de la Cámara Baja, Meritxell Batet. Vamos a escuchar el sonido que nos llega del Congreso de los Diputados. Pendientes de votar, incluida la votación final, hará tras el debate correspondiente a la enmienda aprobada por el Senado al proyecto de ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual. Asimismo, les informo que desde las 9:15 horas, es decir, en 10 minutos aproximadamente, y hasta las 13 horas de hoy, se podrá votar telemáticamente la enmienda relativa a dicho proyecto de ley orgánica. Comenzamos con el punto del orden del día, derogación de reales decretos leyes. En primer lugar, corresponde el debate sobre la convalidación o derogación del Real Decreto Ley 13/2022 de 26 de julio, por el que se establece un nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos y se mejora la protección por cese de actividad. Para presentar el Real Decreto Ley tiene la palabra en nombre del Gobierno. Comienza ese pleno extraordinario en el Congreso de los Diputados con ese asunto donde se va a debatir también la reforma del sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomo y la reforma de la ley concursal. Estaremos muy pendientes de ese debate que tendrá quizás esa subida de tono y que tiene que ver con ese Real Decreto Ley de las medidas del Plan de Ahorro Energético. En un ratito volveremos de nuevo al Congreso de los Diputados. Señorías, el Congreso debate y vota este jueves el decreto de medidas energéticas. Socios habituales del Ejecutivo como Esquerra y el PNV apuran los tiempos para fijar su posición, mientras desde el Gobierno recriminan al Partido Popular su postura. ¿Alguien conoce alguna propuesta del Partido Popular para ahorrar energía en este momento? Porque lo que hemos visto es una propuesta en la que hablan otra vez de las centrales nucleares, pero es que esto es otra película. El principal partido de la oposición defiende que no pueden estar a favor de unas medidas que no integran las problemáticas económicas por las que pasa España. Creo que es algo que los españoles verían muy bien, que el Gobierno rectificara y buscara los acuerdos, en primer lugar, con los sectores afectados, hablamos del ámbito energético y, por tanto, del ámbito económico. Finalmente, el decreto de ahorro energético se va a tramitar como un proyecto de ley, con lo que sí se permitiría integrar modificaciones, algo que, en principio, allanaría el camino para aprobar estas medidas. Y cada vez son más las voces de expertos que defienden acortar las vacaciones estivales de los escolares españoles y hacer un reparto más equilibrado de los periodos de descanso a lo largo del curso. Daniel Gabaldón es profesor del Departamento de Sociología y Antropología Social de la Universidad de Valencia y ha estudiado esta posibilidad y hoy nos acompaña en Buenos Días Canarias. Señor Gabaldón, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días desde Tallinn. Buenos días. Usted en base a sus estudios pues apuesta por esa racionalización del calendario escolar y que se asemeje a la tendencia europea. ¿Cuál sería la ventaja? Bien, la ventaja es que si somos capaces de administrar, digamos, las horas lectivas de una manera más espaciada, más pausada, ¿no? Con más espacios entre medias, ayudamos a la capacidad, ¿no? Ayudamos al aprendizaje de los alumnos, ¿no? En el modelo español se caracteriza porque tenemos muchas horas, ¿no? Muchas horas lectivas con pocos días lectivos, ¿no? Tenemos una tendencia a ser de los países de Europa que más horas lectivas tienen, pero también de los países de Europa que menos días lectivos tienen. Esto hace que las jornadas lectivas sean muy intensivas, ¿no? Y más aún en España, en el que predomina en muchos sitios lo que llamamos la jornada continua, ¿no? El hacer todas las clases por la mañana seguidas, ¿no? Esto hace que el alumnado esté, digamos, con muchas horas continuas de información de supuesto aprendizaje, ¿no? Que es menos rentable para el alumno que modelos en los que, ¿no? Por ejemplo, como el finlandés o como el estonio, en los que las horas lectivas se van adaptando mejor en diferentes dimensiones, ¿no? Tenemos la dimensión de la edad, por ejemplo, los niños aquí en Estonia, donde estoy ahora, o en Finlandia, que está aquí al lado, los niños en primero de primaria tienen muchas menos horas que en cuarto, en quinto, en sexto de primaria, ¿no? Conforme tienen más edad, tienen más capacidad y, por lo tanto, la escuela se va adaptando a esa capacidad del alumno.
En cuanto al calendario, pues encontramos que en nuestros países del norte de Europa lo que suele haber es pues unas 7 o 8 semanas de clase y luego 1 o 2 de descanso, ¿no? ¿Esto en qué facilita? Pues facilita mucho lo que la OCDE habla como flexibilidad, ¿no? Vertical y horizontal, ¿no? Esto ayuda, por un lado, a que el alumnado tenga momentos de descanso, el profesorado tiene momentos también de coordinación en el que los alumnos no están en el aula y, por lo tanto, tiene más tiempo para poder reorganizar cómo va yendo el curso y actividades, pero también permite flexibilidad, por ejemplo, de materias, ¿no? Ahora yo, por ejemplo, tengo un proyecto, ¿no? Yo soy profesor de ciencias y tengo un proyecto sobre no lo sé, sistema solar, por ejemplo, y necesito más horas porque vamos a hacer observación, vamos a ir a ver el planetario, ¿no? Por ejemplo, vosotros ahí en Canarias que tenéis observatorios muy relevantes, pues quizá una actividad puede ser irse por la tarde-noche a ver ciertos fenómenos, ¿no? Que ocurren en el espacio. Bien, para eso yo cojo horas de otras asignaturas, los alumnos están digamos eximidos de ver durante esas 2 semanas que yo me llevo a los alumnos a ver ciertos fenómenos, no dan otras asignaturas, pero luego en el siguiente grupo, ¿no? De 7 semanas de clase, y yo no doy mi clase y mis horas las recuperan los otros docentes, ¿no? Eso es lo que ya hablaríamos de flexibilidad horizontal, ¿no? Y también flexibilidad vertical, en el sentido de que, pues eso, un modelo en el que yo tengo un proyecto muy interesante este año porque pasa alguna cuestión y podemos utilizar algún recurso exterior, y este año, por ejemplo, damos más clases de lengua y de literatura que el año que viene, ¿no? Y el año que viene pues se dan más clases de historia y geografía, ¿no? Este tipo de digamos, de planteamientos pivotan mucho mejor cuando la estructura, ¿no? Del calendario escolar es así como os digo, ¿no? Más flexible, ¿no? Permite tener grupos de clases más homogéneos, pero con, digamos, con rupturas entre ellas, ¿no? Y señor Gabaldón, ¿esta flexibilidad es factible en España? ¿Choca quizás con el sistema de conciliación que tenemos en nuestro país? No lo creo. Vamos a ver, el sistema de conciliación que tenemos en nuestro país es bastante mejorable, ¿no? Pero lo que está claro es que los padres, las madres, generalmente lo que tienen es un mes de vacaciones al año, ¿no? No tienen las vacaciones que tienen los niños, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando actualmente? Pues que existe una serie de actividades, ¿no? De recursos, de empresas, de opciones, ¿no? Incluso también municipales a nivel local, ¿no? Que ofrecen actividades para que los niños puedan estar haciendo otras cosas cuando no pueden estar en el colegio porque el colegio cierra y porque las familias todavía no tienen vacaciones, ¿no? Entonces, toda esa cuestión y toda esa batería de actividades perfectamente se puede hacer concentrada toda, por ejemplo, en un mes de julio, o se puede hacer, digamos, fragmentada a lo largo del curso, ¿no? Yo creo que la fragmentación a lo largo del curso escolar lo que permitiría es que muchas de estas actividades se originaran y se gestionaran desde los centros, ¿no? Desde las AMPAs, incluso desde las administraciones educativas, ¿no? Por ejemplo, está muy instaurado, por ejemplo, en Francia el tema de la Semana Blanca, ¿no? La semana de irse a esquiar, o está otro tipo de opciones, ¿no? Entonces, digamos que facilitaríamos si la organización de estas semanas, digamos, sin clase, se hiciera desde los centros, pues seguramente tendríamos un modelo mucho más universal, ¿no? De actividades. Las actividades, cuando las organizan las AMPAs de los centros, generalmente están abiertas a todo el alumnado, ¿no? Cuando ya el centro se cierra y las AMPAs ya no tienen, digamos, esa capacidad de movilizar a las familias, pues las familias buscan, digamos, salidas más individualizadas, ¿no? En función de la capacidad de cada uno, ¿no? Y esto luego es lo que los estudios de la OCDE también van marcando, que está muy relacionado también con el efecto olvido, ¿no? Las clases bajas, que tienen menos acceso a recursos, digamos, culturales o actividades interesantes durante el verano, pues padecen mucho más el efecto olvido durante un verano largo, ¿no? Mientras que las clases, los hijos de clases medias altas, pues siempre tienen ¿no? recurso pues, a irse a hacer un curso de idiomas a Irlanda o a hacer otro tipo de actividades que son más interesantes, más formativas y que les permiten, digamos, mantener una continuidad durante el verano, ¿no? Entonces, vamos, desde mi punto de vista, yo no creo que suponga un problema de conciliación mayor del que hay ahora. Incluso si hablamos de que quizás habría que reducir los días de vacaciones, estamos hablando de que el rango en Europa es de entre 165 días de lectivos de Albania y Malta y 200 días que tienen Dinamarca e Italia. España está más cerca de los de abajo, ¿no? Estamos en 175 días lectivos aproximadamente. Quizás tendríamos que subir algo los días lectivos. Incrementar los días lectivos seguro que facilita la conciliación de la mayoría de las familias. Y a modo de curiosidad, ¿cuánto influye también nuestro clima? Porque leyendo un poco, señor Gabaldón, se da la circunstancia de que son los países del sur los que hacen coincidir este largo periodo de vacaciones con el verano.
Sí, nosotros, vamos a ver, nosotros tenemos una disposición geográfica, obviamente, al sur de Europa, ¿vale? No está totalmente calzado, ¿vale? Sí que es cierto que los países del norte de Europa suelen tener menos vacaciones y están más al norte, que hace más una temperatura, digamos, más agradable en verano. Pero lo cierto, por ejemplo, es que en España tenemos mucha diversidad entre lo que pueda ser la cornisa cantábrica y lo que pueda ser Andalucía en cuanto a clima, y aún así tenemos prácticamente el mismo esquema, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, también tenemos la cuestión de que los centros de enseñanza suelen ser los únicos edificios de la administración pública que no tienen una climatización, ¿no? Que sería algo también que nos tendríamos que plantear. Ahora, obviamente, estamos con todo el tema de la energía y con todo el tema del cambio climático. Yo no creo que la solución sea meter muchas máquinas refrigeradoras, ¿verdad?, en aire acondicionado de los centros, pero sí que el diseño, por un lado, el diseño de la arquitectura y de los usos que se hacen de los centros estuviera mucho mejor, digamos, coordinado con el clima, ¿no? También os digo una cuestión, ¿no? A veces hablamos, ¿no?, por ejemplo, del calor que hace en España. Bueno, el calor que hace en España, sobre todo en los meses de julio, ¿no?, de junio, julio, a veces incluso desde la segunda mitad de mayo e incluso septiembre, ¿no? Y en junio y en septiembre, en la mayoría de España existe la jornada reducida de verano, que lo que hacemos es sacar a los niños de las aulas justamente al mediodía solar, ¿no? Los sacamos a la 1 del mediodía, cuando más sol pega, y es cuando los sacamos a la calle, justamente cuando quizás deberíamos protegerlos justamente del calor, ¿no?, y de la mayor insolación que se produce a mediodía, ¿no? Entonces, yo creo que también tendríamos que pensar del curso escolar también como una posibilidad para hacer otro tipo de actividades que no sean siempre estar encerrados en un aula. Entonces tenemos un montón, por ejemplo, de contenedores culturales, grandes museos, ¿no?, que siempre están climatizados y que permiten hacer actividades de una manera mucho más acondicionada. Tenemos también las cuestiones de las colonias o de las salidas de verano, y que también podrían estar vinculadas, no necesariamente con el tubo docente de clase, o sí, eso es una cuestión que podría estar abierta, pero desde luego hay muchas actividades que se podrían hacer en verano que no necesariamente sería estar cerrados en edificios a los que están, digamos, mal acondicionados, Claro. ¿no? Yo creo que tenemos que pensar un poquito más, ¿no?, como se dice ahora, fuera de la caja, y tratar de pensar un poco qué hacen los niños también cuando están en casa, ¿no? ¿Qué hacen en verano cuando están en casa? Pues muchos de ellos están encerrados en casa o están, digamos, bambando, ¿no?, por la calle, ¿no? Entonces, habría que ver también qué opciones de verano se pueden hacer, digamos, vinculadas, digamos, a un bienestar, ¿no?, que al final lo que nos importa, ¿no?, el bienestar de las niñas y niños, ¿no? Bueno. Nos quedamos sin tiempo. Daniel Gabaldón, profesor del Departamento de Sociología y Antropología Social de la Universidad de Valencia. Gracias por atendernos. Buenos días. Muchísimas gracias a vosotros. Buenos días. Se lo contábamos al inicio, sobre las 8 de la tarde de ayer se daba por estabilizado el incendio que se originaba entre los municipios tinerfeños de La Laguna y El Rosario. 25 personas fueron desalojadas, pero anoche ya pudieron volver a sus casas. Afectó a 20 hectáreas de terreno y la rápida actuación de los medios aéreos fue fundamental porque se trataba de una zona de difícil acceso. La lucha por aire de 6 helicópteros y por tierra de más de 30 efectivos daba sus frutos pasadas las 8 de la tarde. El incendio, declarado sobre las 4 en el límite entre los municipios de La Laguna y El Rosario, quedaba estabilizado. El fuego quemó 20 hectáreas y obligó a desalojar preventivamente a 25 personas de viviendas de Las Herillas y Juan Fernández. Sacar los animales, pues es un poco difícil para nosotros, pero gracias a Dios está controlado. Ya lo tienen controlado, solo están refrescando la zona. Y la verdad que fue todo correr porque hay vecinos que tienen caballos, nosotros somos también de un equipo de carrera. Yo subí corriendo, pero claro, estaba ya cortado el tráfico y yo vi la humacera y las llamas. Lo primero que hicimos fue los coches y ir a por la finca para las perras, para que el fuego no las cogiese o el humo. La carretera TF226 se convirtió en un cortafuegos y evitó que las llamas entrasen en el monte. El fuego afectó a una zona de zarzas, helechos, brezo y codezo. Pasado el susto, los vecinos evacuados pudieron regresar a sus casas. Las condiciones meteorológicas, sobre todo la ausencia de viento, han ayudado en su estabilización. Este jueves seguirán los trabajos para refrescar la zona. El suministro de agua potable regresa de forma paulatina a La Graciosa. Se han arreglado las 2 fisuras que tenía la tubería submarina, pero esto no garantiza que el problema esté solucionado para siempre. Regresa el agua a La Graciosa, aunque el restablecimiento del suministro no es total. A la presión no llega nada
Y esto yo pienso que tardará varios días que se restablezca lo que es el agua y vaya cogiendo ya lo que es la presión adecuada. Durante 3 días la isla se ha tenido que abastecer de agua de garrafas. Se han vendido unas 500 por día y de las reservas de los aljibes. Le pasé del bidón mío, me vacié el bidón mío para que ellos tuvieran agua. La mayoría de las casas en la isla tienen aljibes y tienen reservas y no ha pasado prácticamente nada, ninguna necesidad, poquísima. Los hosteleros denuncian pérdidas económicas. Un día y medio cerrado para mí representa unas pérdidas increíbles. Que estamos en pleno agosto, que es cuando más gente visita la isla. El origen del problema, 2 fisuras provocadas por el mal estado en el que se encuentra la red de abastecimiento, cuyas tuberías datan de hace 25 años. Hay demasiada demanda porque la red hidráulica que tenemos actualmente pues es insuficiente, inclusive es obsoleta. Tenemos que tener unos servicios básicos, ya no solo para el turismo, sino para la graciosera y graciosero que está aquí los 365 días del año. La isla de la Graciosa quintuplica su población de 800 habitantes en los meses de verano, por lo que la demanda de suministros básicos es mayor. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria prepara el plan de regeneración y conservación de los barrios de San Juan y San José. El objetivo del consistorio es mejorar la accesibilidad y dar prioridad al peatón, pero los vecinos de estos barrios denuncian que será a costa de expropiar algunas viviendas, muchas de ellas todavía habitadas. Y en el barrio de San José está Lucía Llanes. Lucía, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días Estíbaliz y buenos días Canarias. Sí, estamos aquí en la Plaza Antonio Melián del barrio de San José, en Las Palmas de Gran Canaria. Uno de los barrios que junto a San Juan se va a ver afectado por el nuevo plan de regeneración que ha impulsado el pasado 14 de julio el área de urbanismo del Ayuntamiento capitalino. Desde el consistorio pretenden mejorar la accesibilidad y la movilidad del barrio, dar prioridad al peatón y crear nuevos espacios verdes y de ocio. También se está pensando en construir nuevos espacios de aparcamiento. Pero este plan no está siendo del agrado de los vecinos, ya que para llevarlo a cabo habrá que llevar a cabo expropiaciones de casas y solares, muchos de ellos todavía habitados. Estamos aquí con Chano Alemán, presidente de la Asociación de Vecinos de San José. Chano, buenos días. Buenos días. ¿Me puedes contar un poco cuál es el problema principal que hay con este nuevo plan? Pues el problema principal radica sobre todo en la parte que lleva a expropiar viviendas o expropiaciones que son totales o parciales, pero que bueno, por el tipo de autoconstrucción que tenemos desde una época bastante antigua, esas viviendas no podrán ser expropiaciones parciales porque al final pues también será dentro de la totalidad del resto. ¿De cuántos estamos hablando más o menos de viviendas y solares? Nosotros hemos contabilizado por el momento hasta 114 viviendas. De ellas todavía nos sigue, tenemos que seguir viendo aún más el plan, porque además no solo son las que ya se contemplan en el propio plan o los solares, sino que además esas viviendas, como bien decía ahora, cuando llegue el momento de expropiar una parte o un trazado de ellas, por el tipo de construcción, va a tener que desarrollarse. Entonces esas todavía aún no las hemos contabilizado. Desde el Ayuntamiento, para hablar con los vecinos y tener su punto de vista, se creó el proyecto Barrios Pendientes, en los que había mesas de trabajo con ustedes, con los vecinos, las asociaciones, y ahí pues se llegaron a las primeras conclusiones de este proyecto. ¿Cuáles fueron esas conclusiones iniciales y en qué han cambiado? Pues en principio todas esas conclusiones, todas esas mesas de trabajo, ahí recogía todas las demandas vecinales o de la asociación de vecinos, y ahí nosotros aprovechamos para poner todas nuestras inquietudes y todo lo que queríamos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que cuando este plan se redacta y se sacan las alternativas, nosotros vemos que todas las alegaciones que hicimos en las mesas de trabajo no se contemplaban. Al contrario, en alguna de las alternativas ni siquiera estaba presente las recomendaciones que nosotros habíamos dicho. ¿Y ahora ustedes qué soluciones proponen? Nosotros la única solución que tenemos en este momento es anular totalmente el plan especial San Juan-San José, hacer un trabajo de campo, ver en el sitio, in situ, las cosas que hay y cómo hacerlas, y presentar una alternativa al plan. En este caso, pues donde ellos proponen, nosotros decimos que no, porque hay unas alternativas y unas soluciones más viables y sin hacer daño a la propiedad privada. ¿Y están siendo bien recibidas por el Ayuntamiento?
realmente sí estamos siendo bien recibidos, no puedo decir que no, nosotros ya nos hemos reunido en varias ocasiones con ellos, pero sí es verdad que para nosotros es como una tomadura de pelo, porque cada vez que vamos no encontramos ninguna solución, al contrario, vemos aún más problemas. Cuando la última reunión que tuvimos hablábamos de modificar el plan y una vez allí presentes nos decían, bueno, presenten ustedes las alegaciones y luego ya veremos, y eso no había sido en lo que habíamos quedado. Ellos, hay mucho ofrecimiento, ¿vale? Porque es verdad que hay mucho ofrecimiento, pero realmente muy poca solución. De acuerdo, muchas gracias, Chano. Pues ya lo están viendo, los vecinos de San José y San Juan están muy pendientes de qué pasará con muchos de los solares y viviendas que se van a expropiar, a la espera de que el ayuntamiento termine de tomar las últimas decisiones. Muchas gracias. Gracias, Lucía. Buenos días. Bueno, pues ante las quejas de esos vecinos, el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Javier Doreste, insiste en que las decisiones que se toman se hacen en base al diálogo con los vecinos. Vamos a escucharle. Se siguen haciendo reuniones entre los técnicos y los vecinos. Alguna expropiación se ha quitado y han puesto otra, y eso está caminando al ritmo que marcan los vecinos en este momento. Hay suelo del que tiene el ayuntamiento que se ofrecerá también de compensación a algunos de los que sean expropiados. Los bomberos y personal de medio ambiente de los cabildos ya pueden acreditar su cualificación profesional, un avance para un colectivo que ha denunciado su situación de precariedad en todo este tiempo. Vamos a saludar a Carmelo Denis, que es portavoz de Comisiones Obreras de Bomberos Forestales de Canarias. Carmelo Denis, ¿qué tal? Muy buenos días. Carmelo, ¿qué significa esta acreditación para ustedes? Bueno, esta acreditación es una transposición de leyes europeas que se hizo efectiva en España en el año 2011. En Canarias, desde esa fecha, no tenemos los recursos y las homologaciones para que sea un sistema integrado en la comunidad autónoma. Eso serviría tanto para que los estudiantes de ciclos forestales como para los profesionales que desarrollamos ese trabajo con experiencia y con formación pudiéramos homologarnos. Y además yo tengo entendido, Carmelo, que ante estas circunstancias me imagino que siguen en la misma situación de siempre que vienen denunciando, que quizás lo que se reivindica es también esa estabilidad laboral para que estén trabajando durante todo el año, ¿no? Así es. En la mayoría de las islas, te diría que en todas menos en Gran Canaria prácticamente, el sistema que usa la administración es mixto, es decir, tiene personal propio y personal subcontratado por empresas privadas, con lo que eso conlleva, que es precariedad laboral y sobre todo el gran problema es que a esos trabajadores se les contrata para un periodo de máximo riesgo. En ese periodo de máximo riesgo esos trabajadores están trabajando en la extinción de incendios forestales, pero no se trabaja en la prevención. Si tú los trabajadores los tienes esos 12 meses, podrías trabajar en prevención y tendrías todo el año cubierto ese problema de los incendios forestales, porque los incendios forestales ya no son los de hace 20 años. Hemos visto que tanto en febrero como en marzo, como en mayo, en cualquier mes hay incendios. Aquí en esta isla hace un par de años hubo uno en Tasarte y fue en la fecha de febrero-marzo. Entonces, igual que los incendios ya no son los de hace 20 años, los operativos tienen que ser capaces de adaptarse a esos nuevos incendios que se están dando. Por eso es importante que los trabajadores de los incendios forestales sean de contratación propia de la administración y estén trabajando todo el año, porque se podría hacer una prevención durante todo el año y cuando llegase el verano, pues dedicarte más extensamente a la extinción de incendios forestales. Además, esta acreditación viene a unificar criterios, ¿no? Porque luego cada isla tiene su propio modelo. Efectivamente, esa es una de las grandes luchas que tenemos los bomberos forestales y de ahí que se esté instando al Gobierno de Canarias a sacar una ley de bomberos forestales. Para nosotros es fundamental que todos tengamos un mismo método de trabajo y, por así decirlo, hablemos un mismo idioma. Si ahora mismo en este incendio de Tenerife se hubieran llamado medios de otras islas y hubieran ido a trabajar allí, imagínate lo importante que es que cuando nosotros hablamos por nuestras emisoras, todos hablemos el mismo idioma. Puede parecer una obviedad, pero no es así. Es decir, ya no solo a la hora de hablar con un compañero que no lo está viendo, que puede estar en otra parte de una montaña,
sino que el método de trabajo de todos los bomberos debe ser el mismo, cosa que a día de hoy no es así y no sucede. De ahí fundamental que desde Comisiones Obreras estamos instando al Gobierno de Canarias que saque una ley autonómica de bomberos forestales y no estemos esperando a la ley nacional que está en marcha pero que no llega a concretarse. Cuando hablan de que pueden acreditar y cualificarse a través de estos años de experiencia y de formación, eso quiere decir que le pueden dar más puntos a la hora de presentarse, por ejemplo, algunas vacantes, ¿no? Así es, básicamente es también que al tú tener esa acreditación profesional te están reconociendo una profesión y una formación y una experiencia. Tú con esa experiencia, con esa formación podrías presentarte a estos puestos o no podrías presentarte, porque es como en un bombero de ciudad, si no tienes una formación y no tienes has pasado unas oposiciones, no puedes desarrollar ese trabajo. Tienes que estar acreditado y reconocido como bombero. Bueno, en cualquier caso, todavía tienen algunas reuniones previstas con la Consejería de Transición Ecológica, muchas de ellas basadas también en el tema de la negociación del Estatuto Básico, un marco regulador de los bomberos forestales. ¿Ya esas reuniones están con fecha, Carmelo? Bueno, nos hemos reunido hasta pasado el mes de agosto. En este mes de agosto sabes que la Administración se para prácticamente y estamos a la espera de que se vuelvan a poner en marcha. No tenemos mucho tiempo, esta ley tiene que salir lo antes posible. Nosotros estamos a la espera de que la Administración se ponga en marcha y esperamos que en el mes de septiembre o de octubre haya novedades. Si no, pues hemos contemplado hasta la opción de iniciar movilizaciones. Bueno, pues estaremos muy pendientes, Carmelo, de cómo se desarrollen esas negociaciones entre el colectivo de bomberos forestales y el Gobierno de Canarias. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, muchas gracias a ustedes, Estíbaliz. Y en Tenerife, un amplio dispositivo de seguridad y emergencias busca a un bañista desaparecido la tarde del martes en la playa de Almáciga, en Anaga, una zona compleja dada la orografía del terreno y las fuertes corrientes marinas. La búsqueda se centra entre Taganana y los Roques de Anaga, aunque no descartan ampliar la zona. El dispositivo se va a mantener hasta el próximo domingo. El punto de salida es donde supuestamente o nos dijeron que salió la persona, pero como comenta, es verdad que hay muchas corrientes, tanto se nos van para el sur como se nos van para hacia el norte, y ahora mismo estamos caminando, valorando todas las zonas por playa, por costa, por si acaso pues la mar lo haya botado para la orilla. Esta semana conocíamos que se ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para el presunto autor del atropello múltiple de 8 ciclistas en Barcelona. 2 de ellos fallecieron. Hoy vamos a abordar este asunto con un club de ciclistas de Tenerife para conocer cuáles son sus peticiones en cuestión de seguridad, pero también sus responsabilidades. Vamos en directo hasta una de las zonas con mayor afluencia de ciclistas. María Herrera, estás en San Andrés. Buenos días. Buenos días, Estíbaliz. Buenos días, Canarias. Sí, en concreto estamos en esta autovía de San Andrés que va hacia Las Teresitas y también hacia la zona centro de Santa Cruz de Tenerife. Importante, es una zona muy transitada por ciclistas, por lo tanto, donde se crean pues más conflictos entre los conductores de los vehículos y estos ciclistas. Para tratar pues ese asunto que comentabas, Estíbaliz, acerca de ese atropello que conocíamos en Barcelona, también en Madrid, ese fin de semana, pues vamos a hablar sobre esas medidas de seguridad, pero también las responsabilidades que tienen los ciclistas con Juan Marrero, que es el director deportivo de este club de ciclistas. Buenos días, Juan. Buenos días. Bueno, comentábamos pues ese atropello, conocíamos en Barcelona, también en Madrid, muy importante porque al conocer esa noticia, pues el siguiente día que salen a rodar los ciclistas, ¿cómo lo hacen? Con miedo, bueno, entiendo. Hombre, no hay miedo, sino que se aumenta un poco las precauciones porque, bueno, pero eso es inevitable, que hayan conductores que estos accidentes no han sido motivados por la propia carretera, sino por un despiste o por lo que quiera que sea, que el conductor invadió el otro carril y provocó un accidente. Sí, a veces da miedo, pero bueno, nos acostumbramos a convivir con el tráfico, si no, no podemos salir en bicicleta.
Lo importante, un deporte para ustedes, el preferido, y pues no lo van a dejar por ese motivo, pero como decías, extremar la precaución. No, hay que extremar las precauciones y a lo demás, bueno, ahora mismo aquí en Tenerife, que estamos en vísperas de la carrera más importante del año, que es la Vuelta Ciclista de Tenerife, pues los ciclistas no pueden dejar de salir a la carretera porque tienen que entrenar para prepararse para una carrera tan importante. Vemos, Juan, está Esteban, que se ha quedado aquí, uno de los ciclistas, y esas medidas de seguridad, por ejemplo, pues importante estar bien equipado, y vemos esa bicicleta, pero también él con el casco. Lo importante, primero hay que llevar casco obligatoriamente, es obligado en carretera. Llevar, si vas por zonas oscuras, otra vez es un túnel o es de noche, llevar luz trasera roja y luz delantera que alumbre para que te vean los coches. Y yo lo recomiendo a todos los ciclistas. Ahora hay una moda, no sé por qué, de que las equipaciones de los ciclistas son oscuras y negras. Deberían de ser reflectantes, claras, y que el vehículo a la distancia, el conductor a la distancia te vea. Y bueno, y siempre ir por la derecha. Se puede ir en paralelo, pero hay que tener mucho cuidado. Pedir esa concienciación ciudadana sobre mantener la distancia con los ciclistas, eso sería muy importante, ¿no? Y moderar la velocidad. Sobre todo los coches a la hora de adelantar, mantener el 1,5 metros de separación con el paralelo al ciclista. Y bueno, y en esta autovía de San Andrés, que es donde estamos ahora, pues nos costó mucho trabajo al Servicio de Carreteras del Cabildo y a la propia Federación de Ciclismo de la época pacificar el tráfico, pasar los discos de 90 kilómetros por hora a 60 kilómetros por hora, pero bueno, hay conductores que tienen prisa en llegar a las Teresitas y a veces pues se pasan los límites. Y hay también ciclistas que a veces pues no respetan las normas y van en pelotón, y no deberían ir en pelotón sino ir en paralelo. Sobre eso le quería preguntar también, esas responsabilidades que tienen los ciclistas, importante ir en fila y también no invadir, pues no venir en el sentido contrario, ¿no? Hacer las señales correspondientes cuando vas a girar a derecha e izquierda, tener mucho cuidado, y bueno, siempre está claro que el ciclista es más débil que la carrocería de un coche, ¿no? Siempre. Tampoco usar audífonos, ¿no? No usar nada de sonido ni de nada, sino ir pendiente, porque a veces no es la visión, sino el sonido lo que te evita un accidente. Muchas gracias, Juan, por atendernos y que vaya bien en esa competición que conocíamos pues por su parte de esa carrera muy importante en Tenerife. Bien, gracias. Pues dejamos a Juan, vemos también a Esteban, que acaba de salir con su bicicleta. Estíbaliz, importante pues conocer esas medidas, esas responsabilidades que tienen los ciclistas, asumir sus responsabilidades, por supuesto, pero los conductores tener especial precaución, porque pues en ese caso vemos que el ciclista, esas medidas de seguridad que pueden llevar, el casco, conocíamos también esa luz, pero sobre todo es su cuerpo lo que va a ocasionar pues que se produzca algún accidente, será el cuerpo quien lo soporte, así que muy importante para los conductores tener mucha precaución con los ciclistas. Y nunca está de más insistir en este asunto, María, teniendo en cuenta este accidente múltiple que hemos conocido hace unos días en Barcelona, y también sobre todo por esa gran afluencia de ciclistas que tienen nuestras islas, sobre todo inspirados por nuestro clima. Gracias, María, buenos días. Buenos días. Una pausa para la publicidad y a la vuelta muchos más contenidos aquí en Buenos Días Canarias y también toda la información deportiva. Enseguida estamos de regreso. Ocho y 40 minutos de esta mañana de jueves 25 de agosto. Vamos ya con los deportes aquí en Buenos Días Canarias. Waldo Rubio y Aitor Buñuel ya han sido presentados como nuevos jugadores del Club Deportivo Tenerife. Fátima Febles, ¿qué tal? Buenos días. Sí, las dos últimas incorporaciones del director deportivo, de Juan Carlos Cordero. ¿Qué tal? Muy buenos días Canarias. Waldo estuvo a punto de ser blanquiazul el curso pasado, mientras que Aitor admite que se identifica mucho con la forma de jugar del equipo. Este año pues es verdad que sí que veo que es una buena oportunidad, como ya he dicho, la existencia y la confianza que me transmiten es increíble y quiero devolvérselo a base de trabajo y de
buenos partidos. Sobre todo me gusta que es un equipo muy competitivo, me identifico mucho con los valores del trabajo, del sacrificio que hace este equipo en el verde, de la idea de bloque. Tanto Waldo Rubio como Aitor Buñuel serán blanquiazules para las 2 próximas temporadas. Un patrón que Juan Carlos Cordero ha repetido en casi todas sus operaciones de mercado. De los 7 fichajes hasta el momento, 5 han llegado en propiedad. Borja Garcés es el único que está cedido sin opción a compra, ya que Modauda, también cedido por el Anderlecht, será automáticamente blanquiazul hasta 2026 si cumple una serie de objetivos durante el curso. La cuenta atrás para el cierre del mercado ya ha empezado. Los equipos buscan cerrar plantillas y en el Tenerife, Juan Carlos Cordero está abierto a todo. Estoy esperando un par de situaciones que se habían cedido de un club, a una decisión también que pueda haber. Y bueno, marcarme una posición ahora mismo no. Estoy abierto a poder mejorarle al míster la plantilla donde veamos una opción que mejore y dé más competencia a los jugadores que hay actualmente en el equipo. Todos sabemos que la figura del delantero es la más cotizada y viendo cómo está el mercado, el anhelo de otro punta puede hacer agua. Eso sí, el director deportivo blanquiazul tiene claro que ellos tampoco van a mal vender. El planteamiento sigue siendo el mismo. No hay ninguna salida que no se ajuste o a cláusula de rescisión o una oferta que pensamos que es muy buena para la entidad, que a día de hoy no la hay. En cuanto a los canteranos, Jorge Padilla podría salir cedido, mientras que en función de si llega otro lateral izquierdo, se valorará si Jeremy Socorro se queda en el primer equipo o se le busca una salida. Hoy vuelvo a cumplir un sueño. Lo haré todo siempre por esta camiseta y me dejaré el alma. No sé lo que va a pasar de aquí a final de año, pero nos vamos a divertir mucho. Días exigentes para Sandro, para el que quizás es pronto para debutar aún. En cualquier caso, difícil que llegue este lunes al encuentro ante la Andorra, un partido para el que sí estará en cambio ya disponible Pejiño. El centrocampista de Barbates ha perdido las 2 primeras jornadas de Liga por sanción y tras la lesión de pubis, que la temporada pasada solo le permitió jugar 16 partidos, en los que, por cierto, marcó 5 goles. Busca su hueco en el 11 de García Pimienta. Está llamado a convertirse en uno de los imprescindibles para García Pimienta y para la Unión Deportiva Las Palmas. Ese es Alberto Moleiro. Ya lo demostró la temporada pasada, en la que jugó 37 partidos y marcó 3 goles, hasta el punto de que el presidente de la entidad dejó bien claros sus planes para el jugador. Alberto Moleiro es un jugador que le apetece a muchos equipos, tanto nacionales como internacionales. La próxima temporada va a seguir jugando de amarillo. A sus 18 años, su calidad sigue creciendo en el arranque de esta nueva campaña. Ante el Málaga, sin Jonathan Viera, se creció, voló libre y se convirtió en dirigente del juego de los amarillos. Asistió, regateó y desesperó al rival. Soy de los que piensa de que nos va a durar poquito, entonces vamos a aprovecharlo, vamos a disfrutar de él, el tiempo que esté aquí. Ya lo dice el capitán, que mientras Moleiro siga vistiendo de amarillo, disfrutemos del juego de este futbolista canario, lanzado a jugar más pronto que tarde entre los más grandes. Ese es uno de los planteamientos que podría estar haciéndose ahora mismo García Pimienta, juntar de nuevo Moleiro y Viera en el 11. No se descarta que el capitán ausente en Málaga reaparezca el lunes. Más difícil parece en cambio el debut de Vitolo, aún en proceso de puesta a punto. Y recuerden, inédito todavía en esta nueva etapa de amarillo. Y la imagen dada en la Rosaleda puede suponer un impulso para que se registre una buena entrada el próximo lunes en el estadio de Gran Canaria para recibir a la Andorra. Día laboral y por tanto más difícil llenar el recinto, pero en el sentido opuesto juega otro factor además del deportivo. La cifra de abonados roza ya los 17.000. Recuerden que ante el Zaragoza esa cifra de asistencia al partido superó levemente los 16.000. Y el UDG Tenerife vuelve de su concentración de pretemporada en el País Vasco con un balance positivo. 2 empates ante equipos de la misma categoría, Real Sociedad y Alavés, en la antesala del plato fuerte de la pretemporada. La visita del Barcelona de Andrea Falcón con motivo de la disputa el sábado del Trofeo Teide. Desde el club hacen una valoración optimista. Creemos que nos vamos de este stage con un sabor muy positivo, de crecimiento, sabiendo que estamos lejos probablemente todavía de nuestra versión definitiva en Liga, pero se nota y se palpa que la Liga ya está ahí.
Barcelona y Manchester City homenajearon a Juan Carlos Unzué y su lucha para combatir la enfermedad ELA con un buen espectáculo futbolístico en el Spotify Camp Nou. Los dos equipos se guardaron cartas. Aubameyang igualaba tras el primer gol de Álvarez para el City, en un error de Peña que más tarde compensaría ampliamente. De Jong adelantaba al Barça, empató Palmer y Memphis Depay lograba el 3-2 antes de que Haaland ensombreciera la fiesta con un piscinazo ante Christensen que sirvió para que Maré empatase. Sobre todo fue un partido para Unzué, que siguió una parte en cada banquillo. Hace año y medio era un sueño que por suerte se ha convertido en realidad, ¿no? Y además en una realidad muy exitosa, ¿no? Y eso, como he dicho en la presentación del partido, es gracias a la generosidad, a la sensibilidad y al compromiso, no solamente de los clubs, sino de personas muy cercanas que por suerte tengo en cada uno de los clubes, ¿no? En baloncesto la noticia está en el Gran Canaria y mira a la presidencia. Aún no hay anuncio oficial, pero el relevo en la directiva es una realidad. Es la decisión del Cabildo de la isla, propietario del club. Enrique Moreno deja el cargo que ocupa desde septiembre de 2017. En la lista de candidatos, el mejor posicionado ahora mismo es un auténtico referente para la afición claretiana. Hablamos de Sitafa Sabané. El senegalés, hijo adoptivo de Gran Canaria, disputó 9 temporadas en la isla. Es el máximo anotador de la historia del equipo y además se convertirá en el 6º presidente de la historia del club. Empieza la actividad en el Lenovo Tenerife. A la ronda de reconocimientos médicos que acaban de ver se unirán nuevos componentes en los próximos días. Entre ellos, uno de los 5 refuerzos, Elgin Cook, que llegaba ayer a la isla. Lo hizo acompañado de otro aurinegro, Aaron Dornekam. Para Cook, la próxima temporada significará su estreno en la Liga Endesa. El alero, ex del Tofas Bursa, se decantó por el club lagunero por eso, pero también por las buenas referencias de alguien que dejó mucha huella en Gran Canaria. First time in ACB. I'm hearing amazing things, and I'm just ready to bring it night in and night out, and hopefully we get some positive results. I do have a good friend that played on the Canary Islands, Dylan Ennis, and Kyle Wiltshire as well, and they told me a bunch of amazing things, but I mean, that's a bonus. I'm happy to be on the winning team. La selección española obtuvo una contundente victoria ante Islandia 87-57 en la primera jornada de la segunda fase de clasificación para la Copa del Mundo 2023 y a una semana de comenzar el Eurobásquet en un partido donde William Hernán Gómez brilló con 19 puntos. Los de Sergio Scariolo llegaron a esta cita con la obligación de vencer para deshacer el triple empate que compartía con Italia e Islandia. Los jugadores del Lenovo Tenerife, Jaime Fernández y Fran Guerra, acabaron con 7 y 1 punto respectivamente. De regreso a las islas, anuncio en el Tenerife de la Liga Femenina Endesa. Afecta a la parte deportiva, pero no es una novedad en el grupo de jugadoras, sino en el cuerpo técnico. Renovación casi completa de todo el equipo, empezando por el entrenador Claudio García. Cumplirá así 9 años al frente, mientras el club morado sigue trabajando en cerrar la confección de su plantilla. Y el Rocasa Gran Canaria participa este fin de semana en la segunda edición del torneo internacional Costa del Sol en Málaga. Será la oportunidad de llevar a la práctica lo ensayado por Robert Cuesta en esta pretemporada y de que Marta Mangué y Almudena Rodríguez jueguen juntas en su regreso al equipo de las Remudas. El sábado se miden al Quintus holandés y el domingo a las anfitrionas. Es el cierre una pretemporada que ha sido muy buena. El equipo se ha vaciado en cada entrenamiento, en cada partido. Ha sido larga porque al final no hemos jugado ningún partido y es el primer y último torneo que jugamos antes del inicio de la liga, ¿no? Y tenemos pues muchísimas ganas ya de empezar a competir. Será el 4º equipo canario esta temporada en la Liga Iberdrola y ya ha arrancado su pretemporada. El Heidelberg ha empezado esta semana con la preparación de cara a su debut en la máxima competición nacional. Plantilla renovada con jugadoras experimentadas como la cubana Dayami Sánchez. Su entrenador Santi Guerra tiene muy claros los objetivos. Afianzar la categoría, ese es el principal objetivo y poder disfrutar en el día a día. Si conseguimos trabajar y disfrutar en el día a día, seguramente vamos a hacer un buen papel. Creo que hemos hecho un equipo bastante equilibrado. Hay mucha juventud, pero también hay jugadoras que tienen bastante experiencia.
4 equipos canarios este año en la máxima categoría del voleibol nacional, la femenina, uno masculino, mucho voleibol, estilo que nos espera esta temporada también aquí en Buenos Días Canarias. Eso es bueno, todo no es fútbol. Todo no es fútbol. Gracias, Fátima, buenos Hasta días. mañana. Y hasta ahora ponemos nuestra mirada una vez más en la isla de La Palma, porque allí un grupo de empresarios de Puerto Naos pudieron acceder de manera controlada y puntual a sus establecimientos, que recuerden siguen en zona de exclusión. Ahí ha estado Magali Cáceres. Durante todo el mes de agosto y días puntuales, algunos empresarios de Puerto Naos han podido acceder por primera vez después de casi un año a sus establecimientos. Eso sí, lo hacen previa petición, con al menos 24 horas de antelación de un código QR y por supuesto también con la supervisión de los profesionales. En esta ocasión vamos nosotros a saludar a Rafael García, que es técnico de emergencias del Cabildo de La Palma. Rafael, muchísimas gracias por habernos dejado estar en este muestreo que se hace. ¿Qué es lo que hacen aquí concretamente? En principio estamos intentando facilitar a todos los empresarios de Puerto Naos para que puedan bajar a sus negocios, para retirar lo que necesiten, incluso algunos para retirar material que están abriendo en otros negocios. Entonces estamos intentando ver la posibilidad de que pueden entrar. Se hace una previa medición de gases dentro del local para intentar que estén dentro de los márgenes que marca la seguridad. En caso de que no lo estén, se ventila el local para intentar, si bajan, se da un margen de varias horas y si el índice está dentro de lo que permite la normativa, pues se les deja ya actuar. En esta jornada, ¿qué podemos decir? ¿Qué es lo que nos hemos encontrado? Hoy tenemos la situación de gases en Puerto Naos, hoy está bastante mal. De momento prácticamente llevamos más del 50% de los locales no han podido entrar y estamos pues eso, ventilándolos para ver si baja un poco el índice de gas y puede la gente entrar a su local. Una de esas personas que sí ha podido acceder, vamos a saludarla inmediatamente, es Lali. Lali Villalba es la gerente del Bucanero, uno de esos bares que está en pleno paseo marítimo de Puerto Naos y que lleva un año totalmente cerrado. Lali, ¿cómo lo has encontrado? ¿Qué te han dicho? Bueno, en la parte alta no se podía acceder bien, en la parte baja no. Había el tope 50.000 ppm y bueno, abajo. Yo también lo tenía ya casi claro que iba a ser así, sí. Pero Lali, por lo menos se ha podido abrir esta puerta después de tantos meses. ¿Puedes ver el estado en que se encuentra el establecimiento? ¿Cómo lo encuentras así a la vista aparte de los gases? Mira, pues la verdad es que lo único que está sucio es la parte de aquí, porque entró seguro por debajo de la puerta siempre con el viento. Y bueno, me falta un parasol más, ya son 4 parasoles los que me faltan, pero mira, me han ayudado Rafa y el cámara a entrar los dos que me quedan, por lo menos para no perderlos todos. Pero por lo demás, la verdad que pues con polvo, pero... Yo me imagino que los sentimientos encontrados, ¿verdad? Estás contenta porque abres de nuevo las puertas, lo ves cómo está, pero esa añoranza, ¿verdad? Porque para volver aquí, Lali... Para volver aquí yo creo que hace falta mucho. Esto no se puede hacer en 2 días. Y esto es una organización muy grande. Yo lo veo como que no es fácil, no es fácil. Pero con ese mar ahí delante se le quitan a uno todos los demás pensamientos, porque digo, oh, la playa, el mar, las palmeras... Volver, sí, yo nunca pierdo la esperanza, nunca la he perdido. Pero claro, el día 5, hace un año que yo estoy cerrada, que no había abierto esta puerta desde el 5 de septiembre, porque yo le había dado las vacaciones a mis trabajadores y íbamos a regresar justo cuando explotó el volcán. Bueno, pues esperemos que dentro de poco podamos seguir contando buenas noticias. Lali, entre tanto, emprende su vida laboral en otra zona, de momento, trabajando en otra zona, porque es un año el que llevas ya cerrada, pero con la idea de volver en algún momento. Sí, siempre. Lali, mil gracias por habernos acompañado y muchísima suerte. A ustedes, porque siempre están acordándose de nosotros. Muchísimas gracias, suerte. Nos da mucha ilusión poder estar aquí nuevamente, pasear por la avenida marítima de Puerto Naos, ver a la gente de siempre, ver los locales abiertos, aunque ya ven ustedes en qué condiciones se abren, pero la esperanza es lo que está reinando aquí entre los empresarios, entre las personas que se acercan en un día como este, en estas jornadas que se han habilitado para que los empresarios puedan acercarse. De momento no son todos los días, no son todas las horas, pero hay ya un amplio horario. Nosotros se lo vamos a seguir contando.
Pues gracias, Magali. La verdad que fue una jornada de sentimientos encontrados, como bien lo ha definido esa visita que han hecho de forma provisional estos vecinos y también propietarios de negocios a la zona de Puerto Naos, una zona todavía en exclusión. Vamos a centrarnos ahora en ese incendio que tenía lugar ayer a primera hora de la tarde entre los municipios de La Laguna y El Rosario. Quedaba estabilizado sobre las 8 de la tarde y a esta hora de la mañana vamos a saludar a Isabel García, consejera insular de Gestión del Medio Natural y Seguridad del Cabildo de Tenerife. Señora García, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, ¿cómo ha transcurrido la noche? Pues muy bien, la verdad que nos ha ayudado el tiempo, ha estado incluso serenando, me decían los técnicos que trabajaban allí, alrededor de unas 15 personas permanecieron toda la noche enfriando el lugar con algunas reactivaciones, pero la verdad que los trabajos han dado buenos resultados. Y me imagino que a lo largo del día seguirán con esos trabajos, ¿no? Me imagino hasta dar por controlado, que es la siguiente fase, este incendio. Sí, efectivamente, y por supuesto vamos a tener los equipos trabajando permanentemente y también vamos a valorar a lo largo de la mañana si es necesario pues que los medios aéreos vuelvan a hacer un repaso de las zonas, probablemente que veamos hoy algún helicóptero de nuevo y especialmente pues el de La Gomera, el Air Tractor, que también llegaba ayer por la tarde, la verdad de manera muy efectiva a ayudarnos, pues también se va a quedar hasta las 11 de la mañana por si es necesario activarlo y completar esas labores de enfriamiento de la zona. Bueno, y lo importante que ha sido la incorporación de los medios aéreos con rapidez en la jornada de ayer para dar por estabilizado ese incendio, dada la orografía de la zona, ¿no? Sí, yo lo comentaba ayer también a los medios de comunicación que la coordinación con el Gobierno está siendo muy buena. La verdad que la coordinación está yendo bastante bien y estamos actuando de manera muy rápida en estos conatos que, como sabemos, pues es clave actuar de manera rápida y inminente, ¿no? Cuando se genera el fuego, y efectivamente ayer habían pues bastantes medios aéreos de manera rápida y esto ayudó muchísimo a que se estabilizara rápidamente, como usted decía, y también nos ayudó mucho el hecho de que hubiera una carretera de por medio que sirvió como una especie de cortafuegos que también nos ayudó a las labores de estabilizado y de que el fuego no se saltara a las viviendas, que era lo que temíamos en un momento dado. Y la urgencia precisamente de eso, ¿no? De las viviendas cercanas, ¿no? Que por eso se tuvo que evacuar a unas 25 personas. Sí, de manera preventiva, no hubo daños personales ni daños a las viviendas, afortunadamente, pero sí es verdad que en la zona en la parte ya del municipio del Rosario, porque el fuego se originó colindando con 3 municipios, prácticamente toda la llama estuvo en el incendio de La Laguna, pero el fuego se iba dirigiendo hacia el municipio del Rosario y ahí había unas viviendas que están en una zona de interfaz muy complicada, con mucha vegetación. Prácticamente las viviendas, algunas no se ven de la frondosidad de ese bosque, ¿no? Ese bosquete que tenemos en esta zona. Pues claro, hacía peligrar y desde luego los equipos de extinción valoraron en primer lugar la seguridad de las personas y decidieron esta evacuación, que fueron alrededor de 25, más o menos, 25 personas, y bueno, pudieron retornar más o menos a las 7 de la tarde o así, ya se daba la orden de volver a sus casas y bueno, pues afortunadamente ha sido solo una acción preventiva, ¿no? Bueno, y ya por último, señora García, teniendo en cuenta que se hablaba de un incendio de interfaz, usted lo ha dicho, ¿se conocen las causas, el origen? No, todavía no podemos tener este dato ni hemos hecho todavía la valoración correspondiente. Me imagino que pues a lo largo del día de hoy y de mañana pues empezaremos a recorrer la zona, a ver a detectar el origen y a ver cuál ha podido ser la causa. De momento tenemos 20 hectáreas aproximadamente afectadas, también nos falta de perimetrarlo de manera más precisa, pero podemos hablar ya de esta superficie quemada y todavía pues de origen desconocido. Bueno, pues nos congratulamos sobre todo por esa estabilización del incendio, camino de ese control, y gracias Isabel García por habernos atendido esta mañana aquí en Buenos Días Canarias. Muchísimas gracias a ustedes, un saludo y buen día para todos y todas. Y seguimos pegaditos a la actualidad, vamos ya con el análisis en nuestra tertulia de prensa. Y ya están aquí con nosotros en nuestra mesa de Buenos Días Canarias Jennifer Jiménez. ¿Qué tal, Jennifer? Buenos días, muy bien. Juan Carlos Acosta, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, déjenme que nos vayamos a Madrid por un momento, porque es uno de los temas del día, pleno extraordinario hoy en el Congreso de los Diputados. El orden del día ha comenzado con la reforma del sistema de cotización de autónomos y continuará con el debate del plan de ahorro energético, decreto Adai Sánchez, buenos días, que no cuenta con todos los apoyos de la Cámara.
Buenos días, Estíbaliz, buenos días, Canarias. Así es, a las 9 de la mañana arrancaba esta sesión plenaria extraordinaria con la intervención del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que defendió la nueva cotización de los autónomos. Vox ha utilizado el primer turno de palabra catalogando esta medida de despropósito. El Gobierno asegura también que tiene los apoyos necesarios para sacar adelante el Real Decreto Ley de medidas de ahorro energético, gracias a los socios habituales del Ejecutivo. Algo como PNV, que va a votar a favor, ya ha dicho que va a votar ese sí, algo muy importante, ya que el Ejecutivo, como en cualquier otro decreto, necesita más votos a favor que en contra, más sí es que no es, por lo que tendremos que esperar a ver dónde ponemos los votos de unos y otros. En el lado contrario tenemos los noes, que ya han dicho partidos como Vox, Ciudadanos y el Partido Popular, la derecha en general. Partidos también como Esquerra y Bildu han dicho que se muestran muy satisfechos con los cambios que ha realizado el Ejecutivo y dicen que ahora sí celebran que el Gobierno les haya escuchado. Como dato curioso, aquí la celebración de este pleno extraordinario se va a realizar con unas votaciones de forma telemática, ya que se está cambiando la infraestructura de las votaciones. Pues Adai Sánchez, gracias, buenos días y gracias por esa última hora. Buenos días, Canarias. Bueno, pues comienza de esta manera, parte del curso político, lo hacía ya el pasado martes con ese primer Consejo de Ministros y este pleno extraordinario pues nos lleva un poco ya a analizar cómo serán los próximos meses, lo que nos queda políticamente hablando y de cara ya a unas próximas elecciones en el año 2023 y ver ya con qué apoyos va contando el Gobierno y parece ser que hoy se puede materializar de nuevo con ese apoyo de sus socios de investidura. Jennifer, Juan Carlos. No, se cumple el programa, no se cumple, digamos, el guión. O sea, es lo que hay, lo que viene siendo, que cada vez que hay algún debate o que hay alguna ley, alguna proposición, siempre la derecha, por axioma, visceralmente siempre está en contra, ¿no? En este caso es una buena noticia porque ya lo anunciaba ayer el Gobierno que estas medidas ya ellos cuentan con el respaldo suficiente como para aprobarlo. De todas maneras, si tenemos en cuenta que se está desde el 10 de este mes, ya están aplicando estas medidas y que han ido funcionando de una manera más o menos aceptable, pues esto viene simplemente a dar, digamos, el conforme a lo que se está ocurriendo. En cuanto al debate, yo creo que todo apunta que no va a haber ningún problema, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Bueno, porque imagínate qué pasaría también, Jennifer, si esas medidas que entraron en vigor el pasado 10 de agosto, si no se convalida esto en el Congreso, es como volver a la casilla de salida, ¿no? Sí, es verdad que una clave ha sido que el Gobierno se abra a realizar estas medidas como proyecto de ley, que al final podrá pues incorporarse mejoras que se van a necesitar a largo plazo, porque ya decía ayer el director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético que estas no van a ser las únicas medidas que se apliquen, porque nos espera unos meses en cuanto a la crisis energética pues más duros, ¿no? Pero sí que es verdad que en las primeras semanas, pues según los datos que nos han aportado, pues cayó el consumo energético eléctrico, perdón, un 9,5%. Ya son medidas que parecen pequeñitas, como el tema de los escaparates, de la regulación de la temperatura, que nos van a permitir a lo mejor que lleguemos a un otoño con medidas un poco más asumibles, ¿no?, gracias a este ahorro. Y luego también, bueno, Alemania ha aprobado recientemente un paquete de medidas similares, entonces tampoco había mucho ahí que modificar, pero sí que es cierto que sería interesante escuchar otras propuestas de cara al futuro que nos venga. No, lo que está claro es que vamos hacia, ya lo anunciaba Macron ayer, ¿no?, el presidente francés, de que es el fin de la abundancia, ¿no?, y que vamos hacia una nueva etapa, ¿no?, a nivel global, donde vamos a tener pues que aceptar y adaptarnos a otra forma de vivir, ¿no? Eso está por ver, pero sí que todo apunta que hay un nuevo umbral de algo en cuanto a lo que es, digamos, el funcionamiento general del mundo a nivel de energético, a nivel de mercados, a nivel de incluso de geoestrategia y de poder y global, ¿no? Se está se está hablando ya de dos bloques nuevos, como es el asiático o euroasiático y estadounidense, lo cual hay un nuevo tablero. Entonces,
Lo que sí está claro es que también Europa ha vivido muy bien, ha vivido de una forma muy cómoda, muy confortable, mientras hay otra parte del mundo que no lo ha hecho igual o que no lo ha podido hacer. En cuanto a todo esto, yo creo que es una buena noticia también para el planeta que se empiece a controlar nuestra influencia negativa en lo que nos sostiene, que es la naturaleza, ¿no? Sí, y es cierto que los expertos ya lo apuntaban desde antes de la guerra, ¿no? Que debíamos ir apostando por un cambio a esas energías renovables que no terminábamos de dar el salto, la energía solar que no hemos aprovechado. La tenemos. Exacto, y evitar ese consumo, esa dependencia, ¿no? Del gas y de otras fuentes. Y además este toque de atención también ha dado la sequía este año, verano, que también da cuenta de que estas medidas han venido para quedarse, ¿no? Y sobre todo para seguir incorporando medidas nuevas, y a lo mejor lo que decías antes, Juan Carlos, que Europa ha vivido muy cómoda, en un estado muy confortable, y no sé hasta qué punto también todos... Y claro, no sé hasta qué punto también todos estamos dispuestos a sacrificar una parte de ese confort, ¿no? que tenemos, pero debemos hacerlo. Hombre, este verano ha sido especialmente claro, ¿no? O sea, había una cantidad de incendios terribles y luego, por otro lado, inundaciones también importantes, ¿no? En China están teniendo muchos problemas con la sequía. El 70% de España está amenazada de sequía, ¿no? Entonces, creo que este verano ha sido bastante contundente en cuanto a un aviso, aunque a mí me sorprende mucho, por ejemplo, que hace unos días, un panel italiano de científicos hablaba de que es un ciclo normal del planeta, ¿no? El cambio climático es un ciclo normal del planeta. Yo no lo entiendo mucho porque la mayor parte de la comunidad científica parece ser que ya sabe o dice o asegura que esto es consecuencia del calentamiento de la atmósfera, de las emanaciones. Impacto al final y nuestro modo de vida se ha terminado por destruir recursos. Los recursos no son inagotables, son escasos y debemos tomar conciencia ya de ello. Y más allá del revuelo político, lo que se viene diciendo también es cómo no se habían aplicado medidas antes, ¿no? De este plan de ahorro. Las energías renovables. Bueno, vamos a ver qué tal también se va comportando la economía de cara a este final de año, teniendo en cuenta estas medidas de ahorro energético, esta situación de crisis económica, también derivada de este conflicto bélico que viene sufriendo hace 6 meses Ucrania en esa invasión rusa, porque nos vamos con datos que reflejan quizás la buena marcha del turismo en las islas correspondiente al mes de julio, que nos deja una ocupación cercana al 75% de nuestros hoteles, con más de 6 millones de pernoctaciones. Y Canarias se sitúa como la tercera comunidad autónoma preferida por los extranjeros para pasar las vacaciones. Eso sí, sigue siendo el turismo nacional el que elige nuestras islas para pasar este periodo de descanso. Claro, porque si lo situamos en el mes de julio, quizás son los meses preferidos por el turismo de cercanías, el turismo de islas, el turismo nacional, pero ahora también se acerca una temporada alta. Los datos en julio han sido buenos, pero bueno, ante la incertidumbre de lo que pueda pasar. Juan Carlos, Jennifer. Claro, sí, hablaban de un 74% de ocupación, ¿no? Ahora mismo hotelera, y eso que es, como decías, no es temporada alta. Es verdad que si se compara con 2019 todavía no tienen las mismas cifras, pero es que venimos de un parón brutal. Lo que sí que me llamaba la atención, un dato que también aportaba ayer el INE, es que los precios se han encarecido hasta un 11,8%, me parece que el precio por habitación sobrepasa los 100 euros, que también es verdad que coloca ahí una brecha de quién se puede permitir las vacaciones, ¿no? O quien se lo podía permitir ahora corta un poquito más la estancia, digo yo. Hombre, también están llamando la atención algunos expertos y psicólogos diciendo que la gente se ha tirado al campo, ¿no? Que hemos pasado una época tan mala, ¿no? Que la gente está un poco tirando de los ahorros, y si los hubiere, y bueno, pues a lo mejor de algún préstamo para irse de vacaciones. Bueno, no sé, todo esto viene también al hilo de lo que estábamos hablando antes. O sea, el turismo también es, digamos, de alguna manera, es un recurso que tiene su segunda parte, o digamos tiene su trastienda o su cara oculta, y que también en Canarias habría que a lo mejor controlar mejor, ¿no? O sea, en cuanto, digamos, a qué turismo, qué modelo de turismo queremos, incluso qué modelo económico queremos, si es que lo vamos a invertir todo, lo vamos a dedicar todo al turismo, ¿nos conviene, no nos conviene? O sea, ya vimos en la pandemia que dependemos de un sector que puede ser afectado por y que el futuro a corto y medio plazo no está muy claro,
creo que es un momento para relanzar de nuevo esa cuestión de qué modelo turístico queremos, qué territorio queremos consumir, cuál es nuestro ordenamiento territorial y luego también el tema de bueno, la economía, si podemos crear otro tipo de actividad económica que sea complementaria y podamos combinarlo para tener mayor seguridad en el futuro. Y es un debate que no se debe seguir aplazando porque llevamos con el tema de la diversificación, igual que con la transición energética, muchos años y al final hasta que no nos pilla una desgracia, pues no se toman las medidas necesarias y está claro que no hay que demonizar el turismo, pero sí que pues combinarlo, diversificar la economía, combinarlo con otros sectores y cambiar un poco ese modelo que al final no sea solo llenar camas, ¿no? Y además un turista cada vez está más consciente del medio ambiente, que ya incluso se plantea el hecho de coger un avión. Entonces, ese modelo hay que estudiarlo en profundidad, ¿no? Sí, el turismo de deporte, de espacios naturales, de aventura. Sí es verdad, el turista ya demanda una serie de medidas o de circunstancias o de controles en donde va, ecológicos o digamos conservadores, ¿no? En el sentido de la naturaleza, ¿no? Y a mí me parece muy bien, y me anima mucho esto, que la conciencia del turista que viene, pero bueno, es una parte, ¿no? Esto también tiene que todos tengamos conocimiento del impacto de nuestra huella ecológica cuando hacemos turismo. Pero en esto también se tienen que poner las pilas las compañías aéreas, ¿no? Claro. Sí, aquí ha habido ese debate con la tasa verde, verdad que en el caso de Canarias es un poco complicado por nuestra situación, pero sí que es cierto que habría que planificar mejor, que no debe ser el objetivo ese de por cuantos más turistas mejor, sino que sea de más calidad, más ordenado, a lo mejor parar ya la construcción masiva de hoteles y dedicarlo más a remodelar lo que ya tenemos. Hombre, lo que preocupa es que, claro, el empresariado, lo que es la patronal, el sector, la actividad va a demandar más. Va a demandar más, es lo lógico, porque lo que miran es la cuenta de resultados. Ahí tenemos los grandes problemas del sur de Tenerife, que quieren, no me acuerdo cuál era el nombre de... Cuna del Alma. Exacto. Que ha habido una gran polémica, pero no es lo único, hay más ejemplos, ¿no? Entonces yo creo que nuestras autoridades tienen que tomar cartas en el asunto. Claro, ¿no? Nos olvidamos de que somos islas, unos territorios limitados y que no podemos seguir construyendo de esta forma. Bueno, pues esa situación se ha visto reflejada esta semana en la isla de La Graciosa. No hemos dejado de mirar a esa isla porque ya por fin podemos decir que se restablece el suministro de agua en la isla tras la reparación de esa tubería submarina que abastece a la isla. Queremos saber si ese restablecimiento del servicio ya es total, cómo se está desarrollando, y vamos a saludar a Alicia Páez, que es la concejal delegada de TEICE en la isla de La Graciosa. Señora Páez, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, hoy, a día de hoy, cuando se abre el grifo en la isla de La Graciosa, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos todavía zonas sin que ha entrado una gota, las zonas altas. Precisamente en mi zona, que es una de las zonas altas, no ha entrado ni una gota. Si bien es cierto que han intentado desde ayer porque llegue a toda la zona hasta que no se llenasen todos los depósitos, pues seguimos vecinos sufriendo el no tener agua. Y si bien es cierto, pues he estado en contacto con la concesionaria, con Canal Gestión, ayer por 3 veces, para que distribuyera por zona, porque la zona alta hasta la fecha no ha entrado en una gota de agua. Si bien es cierto que están enviando desde Lanzarote, que están trabajando las bombas al 100%, todavía hay zonas que no tenemos agua. Señora Páez, estamos en tiempo de tertulia y tenemos aquí con nosotros a los periodistas Juan Carlos Acosta y Jennifer Jiménez, que también quiere plantearle alguna cuestión. Jennifer. Vale, buenos días, ¿qué tal? Quería preguntarle esto, ¿qué solución debería tener ya a corto o medio plazo? Porque creo que llevan años, ¿no?, esperando por un cambio en esa tubería, ¿no? Sí, efectivamente, esto lo estamos sufriendo desde hace ya varios años. Se ha reivindicado, esta noticia ya ha estado en prensa en muchas ocasiones porque, como digo, es normal, se acrecenta en las épocas estivales, pero hasta el punto de llegar a tener que venir una cisterna desde Lanzarote no había sucedido.
se soluciona con una tubería que existe en un solar de Canal Gestión y que hasta la fecha no se ha instalado. Juan Carlos, quería hacer una pregunta, ¿no? Sí, Alicia Páez. Buenos días. La Graciosa tiene menos de 30 kilómetros cuadrados y una población estable de 800 habitantes. En verano esto parece ser que es, digamos, una avalancha de turistas cada vez mayor. ¿Cómo contemplan los gracioseros este fenómeno? Porque es que no se le puede llamar otra cosa. Por supuesto que la Graciosa es atractiva para todos, pero ¿puede soportar esta actividad, que además es una actividad de alguna manera que puede marcar el territorio de forma importante? Los gracioseros vivimos del turismo, es decir, actualmente existe un pequeño sector de la pesca y vivimos del turismo. Sí, se invierte en la isla, como dicen decirnos, el paraíso, la octava isla. Hay que haber inversión. La Graciosa no es la misma de los 90 en estos momentos. Es decir, la cuestión es que para eso tenemos que tener servicio. Para toda esa gente que nos está llegando tenemos que tener inversión y servicio. Y no se están haciendo ese tipo de inversiones. Tampoco se están dando esos servicios. Empezaría por decirte Puertos Canarios. Puertos Canarios recibe bastante dinero por esos turistas que entran y no tienen ni servicio ni aseo para todos esos visitantes que llegan a la isla. Una tubería que tenía que haber sido cambiada, inclusive haber pensado en una planta potabilizadora. Llevamos 3 años y medio con y casi 4 esa tubería en un solar, sabiendo la deficiencia que tiene esta isla, porque no solo es la tubería, sino toda la red hidráulica dentro de Caleta de Cebo y Pedro Barba, y también la potencia de esas bombas que son las que surten a los dos pueblos. ¿Sí? No ha habido inversión cero en temas que ya no son nuevos, que llevan años. Y lo que necesita la Graciosa es inversión. Y tener esos servicios necesarios para poder atender a todos esos turistas que nos llegan y que precisamente están alojados en viviendas vacacionales o están alojados en Lanzarote y vienen a pasar el día para conocer a la isla. Pues Alicia Páez, le agradecemos su presencia en Buenos Días Canarias y la gentileza que ha tenido todos estos días para atendernos. Gracias, buenos días. Buenos días a ustedes y muchas gracias. Bueno, estamos en una isla que soporta mucha población, sobre todo en esta época estival, pero es verdad que la rotura de esta tubería lo vienen sufriendo desde hace muchísimo tiempo y solo en lo que llevamos de año ha sido hasta en 6 ocasiones. Es decir, que todavía la empresa que gestiona este servicio, este suministro de agua, avisa de que esto va a seguir ocurriendo. Claro, que no se entienden esos problemas para no cambiar esa tubería cuanto antes y para repensar, como decían, el modelo de la Graciosa y que tenga pues esa potabilizadora de la que se ha hablado. También tienen un problema con el tema de las aguas residuales, con los vertidos. La verdad que hay que ponerse manos a la obra ya, que no pueden esperar los gracioseros. Se llama el archipiélago Chinijo, ¿no? O sea, la palabra ya lo dice, la palabra conejera, Chinijo es pequeño, ¿no? O sea, parecen islitas de juguetes, son islotes, creo que es un poco desproporcionado todo lo que está ocurriendo. A mí me parece muy bien que haya turismo, un turismo controlado, pero ya no solo es el agua, o sea, el tema de los residuos, el tema del saneamiento, el de la ocupación territorial, la contaminación, todo esto está estudiado. O sea, no vale la pena estudiarlo y ver cuál es la proporción de carga del territorio para seguirlo conservando, pero es un remedio, digamos que es un arquetipo de todo lo que está ocurriendo en parte de Canarias. O sea, no tiene límite, o sea, no sé, vamos a seguir adelante de cualquier manera. Yo creo que racionalmente tendríamos que tener en cuenta cuál es nuestro territorio, de qué manera estamos estructurados, que vivimos en un sitio muy delicado, con un ecosistema muy delicado,
y que creo que vale la pena tomarlo en la gracia cuenta, parece ¿no? como ese primer aviso, ¿no? Ya también en el islote de Lobos, que no es comparable porque no tiene población como tal, pero se reguló, ¿no? Un poco por esa presencia de la cantidad de personas diarias que puede visitar la isla. Claro, por esa presencia de embarcaciones de recreo y demás, y bueno, pues algo similar, La Graciosa al final, como decías, es un territorio muy limitado y vamos a perder al final ese paraíso, ¿no? Bueno, vamos con otro asunto, porque cada vez son más las voces de expertos que defienden acortar las vacaciones estivales de los escolares españoles y hacer un reparto más equilibrado de los periodos de descanso a lo largo de todo el curso. Daniel Gabaldón es profesor del Departamento de Sociología y Antropología Social de la Universidad de Valencia y asegura que esta opción contribuiría a facilitar la conciliación de las familias. El rango en Europa es de entre 165 días de lectivos de Albania y Malta y 200 días que tienen Dinamarca e Italia. España está más cerca de los de abajo, ¿no? Estamos en 175 días lectivos aproximadamente. Quizás tendríamos que subir algo los días lectivos. Incrementar los días lectivos seguro que facilita la conciliación de la mayoría de las familias. Lo que ocurre es que llegado a distintas épocas del año hay muchas familias que se preguntan por qué en unos colegios cogen ahora días de descanso, en otros no. Claro, si hablamos de colegios que se han instalado aquí, que pertenecen a lo mejor a otro tipo de sistema educativo correspondiente a un país, estamos viendo que las vacaciones entre algunos niños son totalmente diferentes y lo que tratan algunos expertos es de conciliar quizás y de equilibrar esa tendencia que tienen muchos países europeos con respecto a España, donde el volumen prácticamente mayoritario del descanso se concentra en el verano. ¿Cómo lo ven ustedes? Es un tema a debatir con toda la comunidad educativa, creo, tanto madres y padres como también docentes, porque es verdad que siempre pensamos en la conciliación, que por supuesto, porque en España no hay suficientes medidas para conciliar, pero también me parece interesante desde el punto de vista del alumnado. Por ejemplo, la OCDE decía que los niños de familias de rentas más bajas, pues en el parón del verano lo pasan peor, en el sentido de que su tiempo libre, pues al final no salen apenas de casa, están pegados a la televisión, no tienen los recursos que tienen otras familias para hacer actividades extraescolares, campamentos y demás. Entonces, desde ese punto de vista creo que es fundamental abordarlo y bueno, y también desde el punto de vista académico en sí, porque ¿qué supone esos 2 meses de vacaciones para ellos? Si es mejor descansar como creo que hace Francia, después de 2 meses, cada 2 meses tienen una semana, pero habría que hablarlo con todas las partes de la comunidad educativa. Bueno, dice que eso también repercute en el rendimiento del alumnado, el tener esos periodos de descanso más a menudo a lo largo de todo el curso. No, luego es lógico, o sea, es lógico en la medida, además, aparte yo creo que las diferentes actividades de un país se tienen que adaptar un poco a los tiempos, ¿no? En mi época existían los internados, ¿no? Y te metían en un colegio 9 meses, ¿sabes? Al menos salías un par de veces. Creo, pero claro, las distancias eran mayores, las carreteras no eran tan buenas y todo este tema, ¿no? Yo creo que sí, que realmente es importante la estabilidad familiar, que contribuya pues a todo lo que son, digamos, el bienestar social y que bien vale la pena también que evaluarlo, valorarlo y ver si es posible. Además que no cuesta nada, ir administrando las cosas de una manera en que se vaya adaptando a las formas de vida y lo que mejor va a las familias, y en este caso Europa lo tiene ya hace tiempo, ¿no? En diferentes etapas se cogen vacaciones en primavera, en verano, en Navidades, se reparte mucho más, ¿no? Bueno, este experto decía que no tenía que haber problemas con el tema de la conciliación, pero por ejemplo, que le supone a algunas familias el hecho de que se interrumpa varias veces en las clases durante todo el curso, teniendo en cuenta que quizás en España a los trabajadores se le dan 2 periodos de descanso como mucho al año, ¿no? A los padres y familias. Ese es el problema, que no sería compatible con el descanso laboral de las familias, pero habría que buscar medidas otro tipo de medidas de conciliación, otro tipo de actividades que sean lúdicas, que puedan apoyar en ese periodo. Hay que fomentar por ahí, de hecho sería bastante un nicho de empleo también, hay mucha gente cualificada en el ámbito de la educación y de los cuidados. Y más teniendo en cuenta la tasa de natalidad, ¿no? Que está cayendo de una manera importante y que preocupa mucho, ¿no? Entonces, todo esto viene dado por las dificultades que tienen los matrimonios, las parejas jóvenes, de proponerse el tener descendencia, ¿no? O sea, cada vez más se encuentra la gente que dice, mira, la cosa no está tan clara, ¿no? Es muy caro un hijo, ¿no? Y esto no se lo puede permitir un país. O sea, que un hijo sea caro. O sea, tú tienes que facilitar a tu población esa renovación de generacional, ¿no? Sí. Porque si no es que el país se para
o realmente lo que tienes que hacer es abrir tus puertas al máximo para atraer a gente de fuera que cubra los puestos de trabajo. Es verdad que hay algunos proyectos en ese sentido, está el plan corresponsable del Ministerio de Igualdad y el plan Canarias Te Cuida, pero bueno, todavía son muy embrionarios, claro. Sí. Y entonces, pero claro, sí es verdad que están repensando ya la sociedad del futuro, que en realidad es del presente, pero hay que apostar mucho más. Es que nos da la sensación de que todo va muy despacio, ¿verdad? Claro. Que falta un poquito de que no estamos punch, ¿no? adaptados a Y claro, habría que fijarse para llevar a cabo este equilibrio del curso escolar, habría que fijarse también esas políticas de conciliación que tienen otros países europeos para poder aplicar esas medidas en España, ¿no? Lo que decía ella, ¿no? El tema de actividades paralelas, campamentos, actividades deportivas, bueno, y tanto que sería conveniente preparar a los jóvenes ya desde jóvenes, desde pequeños, a ir orientándose profesionalmente en campos diferentes que están súper abiertos a las nuevas tecnologías, las nuevas, digamos, actividades que pueden acceder, pues todo esto también se podría hacer. Lo que pasa es que, claro, es una inversión paralela a lo que es la educación, pero vale la pena, yo creo que sí, claro que vale la pena. Todo lo que sea crear una real, digamos, potencialidad en la población es una garantía de futuro, ¿no? Es pensar en el futuro, ¿no? Y en el futuro a corto, medio, largo, y a medio plazo. Y creo que bien vale la pena invertir en eso. Bueno, nos quedamos sin tiempo, así que Jennifer Jiménez, Juan Carlos Acosta, como siempre, gracias. Hasta una próxima ocasión. Buenos días. Una pausa para la publicidad y a la vuelta pues entramos ya en la recta final de este programa de Buenos Días Canarias con mucho más contenido. Les espero. Alcanzamos las 9:32 de esta mañana de jueves 25 de agosto. Seguimos aquí en Buenos Días Canarias y ahora nos marchamos hasta la Casa Museo Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria, que gestiona el Cabildo de Gran Canaria y que acoge una exposición que muestra una visión diferente del escritor gran canario a través de una entrevista ficticia con Pérez Galdós. Y Lucía Llanes nos va a contar cómo se lleva a cabo ese especial diálogo. Lucía, cuéntanos, buenos días. Sí, buenos días Estíbal y buenos días Canarias. Estamos aquí en la Casa Museo Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria para conocer la visión más personal de este autor. Todos conocemos la gran relevancia que tuvieron sus obras, pero poco sabemos de él como persona. Para eso es justamente esta exposición, La mirada de Galdós, que nos va a introducir en la vida más privada de este autor. Si me acompañan, vamos a entrar en su casa, vamos a ver sus primeros años y cómo sucedió él en la vida. Estamos aquí con Pedro Denis, uno de los autores de la exposición. Pedro Denis, buenos días. Hola, buenos días. Pedro, ¿me puedes contar, por favor, por qué surge la idea de hacer esta exposición? Surge como un intento de aproximar al público la figura de Galdós desde un punto de vista más cercano, más humano, más íntimo, y a ese niño que habitó este entorno cuando era pequeño y el de su adolescencia, y no tanto la del mito, la de la persona consagrada por el ámbito de la literatura, que se nos queda muy alto, ¿no? En general, ¿no? Y en muchas ocasiones pues hace que el público no se aproxime tanto al personaje, y en este caso hemos descubierto que es un personaje con una riqueza extraordinaria a nivel humanística y con unas aficiones y unas pasiones deliciosas, ¿no? De acuerdo. Si me acompañan, vamos a ver los primeros años de Galdós, su infancia, su adolescencia y sus estudios, para conocerlo de primera mano. Aquí podemos ver sus principales años, sus principales proyectos. Y si nos seguimos adentrando, entraremos en la faceta más desconocida de Galdós. Tenemos aquí también a Sara Costa, la otra autora de esta exposición. Sara Costa, buenos días. Buenos días. Sara, ¿me puedes contar tú ahora mismo, en este caso, qué es lo que no conocemos de Galdós y deberíamos conocer? Hombre, lo que deberíamos conocer de Galdós es que, aparte de ser un gran literato, fue una persona que cultivó se cultivó en el mundo de las artes y en el mundo de la música. Aquí tenemos una muestra de 5 álbumes de dibujos que hizo, en el que se ven que ya desde muy pequeñito dominaba pues una técnica exquisita. Y después también la música lo acompañó a él desde muy pequeño. Uno de sus autores preferidos, Beethoven. Tenemos un piano y un armonio en la Casa Museo que pertenecen a él. Y por las noches, como era una persona de salir poco, pues montaban en su salón grandes conciertos donde sonaba pues eso, Beethoven, Mozart.
Aparte de la música y los dibujos, también el teatro fue muy importante en su vida desde que llegó a Madrid, y los viajes. Una persona que para la época en la que vivió viajó muchísimo. No solo se recorrió toda España para poder crear sus episodios nacionales, sino también pues viajó por toda Europa. ¿Ha sido muy complicado hacer esta exposición? Pues más que complicado, ha sido una experiencia exquisita, porque todo lo que se iba investigando nos parece cada vez más apasionante, y era un hombre como de aficiones sin fin. Podríamos hacer pues en cualquiera de una tesis, ¿no? Como quien dice, en cualquiera de esas aficiones o de esas pasiones que tiene él, pues un poco ocultas, ¿no? Que la gente desconoce. La verdad, entonces, que se trata de un artista polifacético en todos los sentidos, ¿no? Un humanista en toda regla. Bueno, pues si quieren ver esta exposición y conocer de primera mano a Benito Pérez Galdós, ya saben, a la Casa Museo Pérez Galdós, hasta finales de diciembre estará esta exposición disponible para todo el que quiera verla. Pues todavía tenemos tiempo hasta el final de diciembre. Gracias, Lucía, de la Casa Pérez Galdós. Y nosotros que continuamos, porque el ejercicio físico podría cumplir la misma función que una pastilla, pues también en función de la patología que padezcamos. El sistema de salud británico va a poner en marcha un estudio para avalar que el ejercicio es tan eficaz como una pastilla. Y vamos a saludar a Antonio Ramos Gordillo, que es profesor y médico especialista en medicina de la educación física y del deporte de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que nos puede aportar un poco más de luz a este asunto. Señor Ramos Gordillo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, un placer saludarnos. Gracias por estar aquí. Bueno, se trata de prescribir ejercicio físico, aunque el paciente luego espere una tableta de pastillas. No sé hasta qué punto sería lo ideal, pero también ahí reina el escepticismo por parte del especialista. A ver, el ejercicio físico está más que demostrado, y en todos los estudios así lo avalan desde el punto de vista científico, que la práctica del mismo es capaz de mejorar la calidad de vida. Está claro que es luchando contra algo tan importante como son los factores de riesgo. Eso que nos lleva a la enfermedad. Por tanto, prescribir ejercicio físico, sabiendo la cantidad, el tipo y sobre todo la patología que se tiene, podríamos mejorar claramente y disminuir el coste social que ahora mismo empleamos en los fármacos. Y eso sería de verdad una gran ayuda en momentos tan difíciles como en el que estamos. Pero claro, ¿qué cara se le queda al paciente cuando llega a la consulta de un médico y le dice no le voy a prescribir una pastilla, sino le vamos a prescribir ejercicio físico adaptado a su patología? Ahí viene un componente fundamental, se llama, y es la palabra más libertaria que existe, tenemos que educar. Y educar ya no es solo desde el ámbito de la sanidad, sino desde el ámbito del propio conocimiento de la escuela y el propio conocimiento de la formación que va recibiendo cada uno. ¿Por qué? Pues porque cuando decimos que el ejercicio físico puede sustituir o puede vivir de manera continua con el fármaco en razón directa a la cantidad de fármaco y a la cantidad de ejercicio para poder disminuir el fármaco, es un tema de educación. Y eso sí que es una cuestión que nos lleva a tener en cuenta claramente que esto sería una función que daría una necesidad de mayor tiempo con los profesionales de la salud para poder educar y para poder prescribir. Y eso sí que ya lleva una sobrecarga de trabajo en los profesionales de atención primaria, los médicos de familia, que son los que en primer momento están en ese tipo de patologías para poder mejorar la calidad de vida. Claro, esto también lleva implícito una logística, porque si usted le recomienda quizás a un paciente que tiene que nadar, tendrá que tener una piscina, por ejemplo. Sin lugar a dudas. Es decir, tenemos que tener los medios. Pensemos que tenemos los medios, tenemos que tener la formación. Digamos que en la formación de los médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria es necesario esa participación. Bueno, yo puedo decir que hay una asignatura que reciben los estudiantes de medicina que se llama medicina del deporte, que en el fondo lo que les intenta es educar para prescribir ejercicio sabiendo la patología, el tipo de ejercicio a realizar y sobre todo combatirlo. Está claro que en muchos momentos se necesitarán fármacos, pero que esos fármacos tendrán que ir disminuyendo en razón a la cantidad de ejercicio que se hace y a la mejora que se va suponiendo y disminuyendo la patología. No olvidemos, insisto en lo primero que dije, que los factores de riesgo nos matan. El ejercicio físico es capaz de disminuir todos esos factores de riesgo, la hipercolesterolemia, la hipertensión arterial, la hiperglucemia, la obesidad, el sedentarismo, el estrés. Si somos capaces de entrar en esa parcela y luchar contra todo ello, está claro que el ejercicio se va a convertir en la mejor manera, repito,
para que la persona pueda sentirse que está en unas mejores condiciones. Y también digo que cuando alguien comienza a hacer ejercicio y comienza a sentir el placer y sobre todo el beneficio que produce, se engancha, pero se engancha de manera positiva a algo que va a ser muy productivo para su salud, ya que va a disminuir además esa necesidad de utilización de fármacos y sobre todo lo que es capaz de luchar contra algo que hoy en día también está generando mucha dificultad, la soledad. Y eso creo que también es un factor muy fundamental. Usted ha dado quizás también en la clave de la actualidad, de a dónde se camina también la salud dentro del ámbito de la salud mental, señor Ramos Gordillo, porque al margen de que es recomendable ya para esos achaques físicos y orgánicos, también incluso para nuestro sistema cognitivo y también para nuestra salud mental, ¿no? Es que en los tiempos que vivimos, donde vivimos apresurados, donde la mala noticia la exacerbamos y la repetimos, y la buena noticia muchas veces la callamos, necesitamos compartir lo bueno. Y está claro que ese ejercicio hace que uno pueda tener una mayor cantidad de relación, esa relación social que también viene por ese factor. Por eso yo siempre digo que la educación, la sanidad y los trabajos sociales llevan la palabra compromiso. Y en ese compromiso mejoramos mucho. Y en esa salud mental, evitando, porque muchas veces no lo citamos, la cantidad de dificultad que está aconteciendo en la gente joven, que tienen prisa por conseguir objetivos y desgraciadamente muchas veces cuando no lo consiguen viene una frustración y aparecen situaciones de máxima dificultad. Yo creo que es necesario luchar. El ejercicio es capaz de liberar las endorfinas que generan placer, que generan situaciones positivas y hacen posible que disminuyan todos esos factores negativos. Pero fíjense, es que además esa soledad combatida con el aumento de la esperanza de vida, el ejercicio físico es capaz de luchar contra 13 tumores, pero hay 3 tumores que además son los que con mayor frecuencia se presentan, que el ejercicio disminuye la posibilidad de muerte por ese tipo de tumor, que son el cáncer de mama, el cáncer de próstata y el cáncer de colon. O sea, sé que todo lo que lleva es bueno, lo que hay que medicarlo adecuadamente, y eso lleva un tiempo, una formación y sin lugar a dudas una disminución en el número de pacientes que tendrían que ver los profesionales de la atención primaria para poder explicar cuán necesario es esa práctica de ejercicio físico. Usted antes también se refería a ello porque Reino Unido con esta iniciativa también quiere reducir quizás esa carga del sistema, también un mal del sistema sanitario español. Es que yo tengo claro que siempre le decía a mis alumnos que me moriría feliz el día que se pudiera prescribir ejercicio físico por parte de los médicos y a su vez los profesionales del ejercicio físico fueran capaces de decir ese tipo de ejercicio físico que necesita según la prescripción del médico. De esa manera y en ese trabajo multidireccional mejoraríamos la calidad de vida. Pero yo creo que el debate del tiempo que vivimos es precisamente ese, el tiempo, el poco tiempo que se tiene para atender a un paciente y explicarle que a través de ese ejercicio físico él puede mejorar muchas cuestiones, no es tan fácil, hay que convencer. Por eso necesitamos promocionar la salud. Yo lo digo y reitero la frase continuamente, lo decía Henry Becke, la libertad y la salud se parecen, su verdadero valor se reconoce cuando nos faltan y solo recordamos lo increíble que es estar sano cuando estamos enfermos y recordamos la situación anterior. Por eso, invirtiendo en prevención, evitamos gastos en curación, pero nos cuesta creer esa situación. Y como a veces la prevención da resultados a medio largo plazo, muchas veces hay demasiadas prisas políticas para obtener resultados cuando hay que emplear en prevención para que en el tiempo esa situación disminuya claramente los factores que nos conducen a la muerte, porque no son otros, que son esos factores de riesgo. Pues Antonio Ramos Gordillo, como siempre, gracias por atendernos aquí en Buenos Días Canarias, ha sido un placer. Como siempre, muchísimas gracias. Buenos días, Canarias. Un agosto de cine canario, así se llama esta primera edición de proyecciones en el Café Teatro Rayuela, en Santa Cruz de Tenerife, que pretende acercar y conocer las obras de cineastas canarios. Cada jueves hay una nueva entrega y este jueves se proyecta cine de animación.
Tras la lectura del relato de Mario Benedetti, La noche de los feos, el cineasta Manuel González Mauricio decidió crear este corto de animación, una sátira a la belleza y al amor romántico. Intentamos hacer cierta semejanza con una obra pictórica, ¿no? En realidad teníamos como referente a Edward Hooper, que es un pintor americano, y intentamos ir por esa línea, ¿no? El corto se proyecta este jueves dentro de la programación Un agosto de cine canario, en el Café Teatro Rayuela en Santa Cruz de Tenerife, junto al largometraje Hiroku, Defensores de la Gaia. Esto es un hito histórico, una auténtica revolución. Y habla de defensa del territorio, habla de defensa del planeta y habla de Canarias, ¿no? Y habla de feminismo, una historia para niños, de entretenimiento, pero creemos que esas historias tienen que tener mensaje también, ¿no? Hombre, los premios siempre vienen bien, que alguien te dé una palmadita y reconozca tu trabajo está muy bien, pero no, uno no crea para los premios. Aunque después de estar nominado 2 veces a los Goya, uno dice, oye, a ver si me nominan otra vez, a ver si una vez me lo llevo. Ambas obras son referentes dentro del cine de animación y tras la muestra, cineastas, productores y periodistas analizan la dimensión de estas piezas y la situación audiovisual en Canarias. Las altas temperaturas y la sequía están afectando a muchas producciones, lo hemos venido contando en las últimas semanas, y una de ellas es la miel. Vamos en directo a unas instalaciones en el norte de la isla de Tenerife para conocer cómo se presenta la campaña de este año. María Herrera, buenos días, que parece que no será muy buena. Así es, buenos días de nuevo Estíbaliz, buenos días Canarias. Pues la campaña de este año que no va a ser buena y según nos cuentan los apicultores son aproximadamente 10 años los que no consiguen unos buenos resultados. Esta campaña que termina en septiembre, octubre, pero ya se pueden ir sacando esas conclusiones. Vamos a hablar con el propietario de estas instalaciones, con Roberto Méndez. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Roberto, apicultor del norte de la isla de Tenerife, esas altas temperaturas, por ejemplo, que tenemos hoy en el norte, pues digamos que hace que las abejas no se sientan cómodas y esto afecta a la producción, ¿no? Sí, bueno, llevamos un montón de años sufriendo el cambio climático que se está produciendo en todo el mundo y más afecta a las Islas Canarias, y donde las calimas nos afecta y la falta de lluvia, pues las abejas no tienen flores donde libar, ¿no? Y traer el néctar para poder producir la miel. Vemos en imagen pues esta envasadora, estabas en ese momento colocando pues esos botes, rellenándolos, si lo podemos poner a funcionar, así lo vemos, Roberto. Vemos cómo llena la máquina la producción de este año, pero llevamos unos años muy malos y donde vamos a tener unas mermas por lo menos del 50% comparado con otros años, ¿no? Sobre eso quería preguntarle, no amenaza la supervivencia de la abeja, pero sí que la producción va cayendo y este año esperan 50% o menos. Sí, menos, y el tema es que tenemos que alimentar las colmenas, porque si no se nos van a morir, ¿no? Es algo que se viene haciendo pues en toda España, esa alimentación que tienen que hacer los apicultores, pues incidir un poco más ese esfuerzo en que las abejas se mantengan sanas, y para ello ustedes tienen que alimentarlas. ¿Cómo lo hacen? Tenemos que alimentarlas añadiéndole proteínas y fructosa para que las colmenas sigan produciendo la cría, y para nosotros es un coste más en la producción, ¿no? Vamos a terminar de rellenar ese bote y pasamos a ver pues los otros envases que tienes en estas instalaciones, donde pues podemos hacer una comparativa, ¿no? Porque aquí vemos pues este envase de miel que es del sur, ¿no? Del sur de la isla. Estos son mieles del sur de la isla de Tenerife, mieles de Tajinaste y de Retama del Teide, y donde otros años hemos sacado pues a lo mejor 4 o 5 mil kilos, este año sacaremos 500 más o menos. Esa comparativa me decías con el año 2011, que es especialmente con la que se nota, ¿no? En aquel año, ¿cuánto cogía? En 2011 todavía llovía en las islas de Tenerife, yo con 200 colmenas cogí 8.000 kilos de miel, y este año tenemos 1.000 colmenas y vamos a sacar una producción de 6 o 7.000 kilos de miel. Ahí se nota bastante la diferencia, ¿no? Sí, es bastante la diferencia, sobre todo que la notan ustedes, y muy importante, si quería preguntarte, ¿ese calor afecta también a las colmenas? Claro, todo influye, porque al final la colmena se ve estresada por el calor que está sufriendo, no hay alimento fuera de la colmena para disminuir ese calor dentro de la colmena, y la falta de lluvia pues también hace que la cría se reduzca dentro de la colmena, y menos población, con lo que hay menos cantidad de abejas para recolectar miel en el campo.
¿Y las propiedades, beneficios de la miel se ven afectados o en ese caso sí que no? La miel siempre va a ser de la misma calidad, más o menos todos los años, y la diferencia siempre va a ser una miel de buena calidad para el consumidor, ¿no? Bueno, muchas gracias, Roberto, por atendernos y te dejamos para que sigas trabajando. Gracias a ustedes por venir. Bueno, pues conocemos cuál es la situación, Estíbaliz, en estas instalaciones en el norte de Tenerife. Complicado este momento que están viviendo los apicultores, ya llevan así varios años y esperando pues que la situación mejore de cara a los próximos años y volver a retomar esos datos de 2011. Y con lo importante que son nuestras abejas para el medio ambiente. Gracias, María. Buenos días. Buenos días. De esta manera, con sabor a miel, nos marchamos en esta jornada de jueves aquí en Buenos Días Canarias. Toda la actualidad en los próximos servicios informativos de esta casa, también a través de las ondas de Canarias Radio y a través de los perfiles de nuestras redes sociales. Mañana más, a las 8 menos cuarto, como siempre, para decirles buenos días Canarias, que disfruten de la jornada. Adiós.